Hoy en día hay dos tipos de fútbol, el fútbol de la vida real y el fútbol de Walt Disney. Lo dijo hace unos días Renato Pavia, técnico del Botafogo antes del partido de octavos ante el Palmeiras en el Mundial de Clubes, después de perder ante el Atlético de Madrid y tras haberle ganado al PSG. Más allá de gusto futbolístico, su frase me parece una joya. Porque en el fútbol de la vida real a veces te toca sufrir, adaptarte, ceder terreno, sobrevivir. A veces no puedes atacar, ni tener el balón, ni parecer el Barça de Guardiola, porque el rival también juega, porque te falta alguien clave, porque no estás bien, o porque la vida es así. Pero en el fútbol de Walt Disney todo es posible. Hay que salir a apabullar al PSG y al Atlético. El rival no importa, solo cuenta tu voluntad. Y si no ganas es porque no quisiste lo suficiente. ¿Te suena? Pues esto, que parece un discurso futbolero, se puede aplicar a casi todo. Al periodismo, por ejemplo, o a la creación de contenidos, donde hay una especie de universo paralelo lleno de opinólogos que nunca dudan, nunca se equivocan y que si lo hacen tampoco pasa nada. Todo va tan deprisa que ya ni se recuerda lo que se dijo hace una semana. ¿Qué digo hace una semana? Hace un día. Todo es inmediato, reactivo, emocional, como un TikTok eterno, donde no hay espacio para pensar. Y claro, en ese contexto todo se desmadra. Como con lo de Nico Williams, un fichaje que ni siquiera se ha producido y que ya ha generado un clima casi de guerra civilismo digital entre barcelonistas y aficionados del Athletic, donde periodistas con miles de seguidores se expresan sin medir, sin cuidar y sin pensar en las consecuencias. Y donde después unos vándalos deciden que lo mejor es borrar un mural, mancharlo con insultos a un jugador que ni siquiera ha hablado. ¿Dónde quedó la responsabilidad? ¿Dónde quedó el contexto? ¿Y qué decir de lo de Ilia Topuria, por ejemplo, ante Oliveira? Gana, convence, noquea, pero sufre una oleada de críticas por golpear a un rival que ya estaba en el suelo, sin que muchos se tomen la molestia de entender que en las artes marciales mixtas eso no solo es legal, es casi obligatorio si el árbitro no detiene el combate. Pero claro, eso exigiría parar, leer, pensar. Y en la lógica de Walt Disney eso no cabe. En la lógica de Walt Disney vale más mi opinión que la verdad. Todo es blanco o negro, héroes o villanos, épico o vergonzoso. O estás conmigo o estás contra mí. Y así nos va. Así que sí, como decía Pavia, a que por cierto hace unas horas han despedido como técnico del Botafogo, el fútbol de Walt Disney existe, pero no solo en el fútbol. Está en el deporte, en las redes, en los medios y hasta en las tertulias de bar. Lo difícil, lo verdaderamente complicado es no dejarse arrastrar por él. Bienvenidos a La Terracita. Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana y a una nueva edición de La Terracita, este rinconcito veraniego que abre sus puertas con un objetivo muy claro, que es el de entreteneros, informaros y que estos calores se os pasen de la forma más plácida y llevadera posible. Hoy además os traemos un menú bien variado, hablaremos un poquito de Nico Williams, como es obvio, tendremos también una nueva entrega de Cómo me hice del Barça, tocaremos algo de economía culé y sí, también habrá hueco para el baloncesto con el triple de Epi. Así que si os apetece quedaros, yo encantado de la vida. Eso sí, id dejando vuestros me gustas en iVoox y YouTube, estrellitas en Spotify, que el menú de La Terracita no se paga solo. Y para esta edición 5x3 de La Terracita tengo ya por aquí a alguien que se estrenó hace poquito en este podcast, en Team Barça, como es el amigo Toni Martínez, que está por aquí ya. Toni, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma. Pues bien, encantadísimo de estar aquí en esta terracita, en este 5x3. Me encanta cuando dices el 5x3, me apasiona. Muy contentos. Hemos dejado la camisa a un lado, nos hemos puesto una camiseta un poco más seria para poder estar aquí hablando contigo del Barça. Hablar del Barça y sobre todo, Toni, porque la convocatoria que he hecho a los miembros del team era hablar de planificando el Barça 25-26. Lo hicimos en la anterior edición, en el 5x2, sobre la portería y la defensa. Estaba Toni presente, hablamos de cómo se podía vislumbrar esa portería y defensa de cara a la próxima temporada, la llegada de Joan García, los cambios que pueden darse todavía en la defensa. Veremos lo de Araujo, que por cierto habría Mundo Deportivo esta semana con que a partir de ahora se le activa esa cláusula de 65 millones de euros hasta el 15 de julio y si llega alguien y lo paga, pues se lo podría en teoría llevar. Pero hoy, Toni, tenemos que abordar, y porque estamos en la semana posiblemente, Nico Williams, con su fichaje, que parece ser que se va a hacer casi oficial ya esta misma semana con el pago de la cláusula, con la delantera confeccionada con la llegada de Nico Williams.
¿A ti cómo te deja el cuerpo esta delantera del Barça para la próxima temporada? Yo he de decir primero que el fichaje de Nico Williams a mí me gusta bastante. Es decir, me parece que es un poquito lo que le faltaba al Barça, es decir, abrir la banda izquierda igual que tiene abierta la banda derecha con Lamine Yamal para fijar un lateral, perdóname, y darle esa apertura al campo que tanto necesita. Rafinha lo hacía muy bien, lo ha hecho un temporadón descomunal. Nada que decir sobre Rafinha, pero es verdad que no es un jugador que tenga 1 contra 1 ni tenga desborde como el que tiene Nico Williams. Entonces me gusta muchísimo la delantera formada para mí. ¿Quieres que ya entre en eso o...? Bueno, podemos ir poco a poco para que la gente se meta un poco en situación, porque claro, hemos pasado... Yo me caliento y voy, ¿eh? Sí, hemos pasado de la portería y la defensa a la delantera, nos dejamos en medio campo. Correcto. Posiblemente para la semana que viene, o ya veremos si metidos ya en agosto, porque de cara a lo que es la pretemporada, he visto en el listado de jugadores canteranos, por ejemplo, que van a ir con el Barça a la gira por Asia, siempre digo Estados Unidos por la costumbre de los últimos años, pero es Asia. Y no va a ir ningún delantero, porque si hay algo, creo yo, en los últimos años, históricamente diría, en lo que es la Masía, en lo que es la fabricación de talento en el Barça, es que no salen delanteros centros. Se fabrican mediocampistas, se fabrican centrales muy buenos, laterales incluso, pero delantero centro, 9, goleador, rematador, eso no sale de la casa. Bueno, realmente yo no recuerdo el último goleador que salió de la cantera, no lo recuerdo. Media punta sí salen muchos, extremos salen muchos, interiores salen muchísimos, cuatros, el clásico 4 de Guardiola sale muchísimo, pero delanteros centros como tal no, y me parece que este año tampoco van a girar ningún delantero centro. ¿Correcto? No, la gira no, van Ibrahim Diarra, que es jugador extremo, Guille Fernández, Juan Hernández, Toni Fernández, que es el primo de Guille, que son, se puede decir que son atacantes, perfil ofensivo, pero más orientados a los costados o por dentro, pero no como ese delantero que uno imagina, por ejemplo, la réplica de Lewandowski en la cantera. No hay. También te digo, no solo en la cantera, sino en el fútbol moderno a día de hoy cuesta mucho encontrar un referente 9 joven con ese Haaland, ese Lewandowski, cuesta muchísimo, están contados, no hay ese 9 puro como antiguamente en nuestra época, los Van Nistelrooy y demás y compañía, que salían 9, pero como que parecían que salían como churros, Inzagis, y tantísimos otros. A día de hoy esos 9 están muy buscados o casi incontables. Bueno, de hecho, el último 9, ya que tú decías, ¿cuál ha sido el último 9 que sale de la casa? Boyan. Y Boyan no era ese 9, el 9 que más... 9,5. Claro, 9,5, falso 9 más bien también, aunque metía muchos goles en la base. Sí. Pero claro, ese delantero centro es que no lo ha fabricado. Y entiendo que no es una cosa que tampoco priorice el estilo de juego del Barça. Crear delanteros centros rematadores o el perfil Lewandowski. El delantero, el gol vale dinero y ya hemos dicho aquí muchas veces que posiblemente de cara al verano que viene o incluso al siguiente, el objetivo del Barça, del club, a nivel de gasto importante en un fichaje será el del 9, el del delantero. Ahí ya, lo digo para la gente que a lo mejor quiera escuchar algo más profundo sobre la posición de 9, tenemos en Club TDP, en Patreon, un podcast, Operación Delantero, hablando de todas las posibilidades. Y abordábamos, de hecho, Tony, en ese especial con Gus Pereira, sobre ese puesto de delantero con lo que ya hay. Y como estamos hablando de la delantera, y se ha hablado, y bueno, lo de Nico Williams es ya una realidad, con la llegada de Nico, que será extremo, porque su posición era de extremo izquierdo, ahí no hay ningún tipo de duda. Sí. Lamine, extremo derecha, aunque pueda aparecer por dentro. Se habla mucho de que, como Rafinha en teoría sale de ese 11 con la entrada de Nico, que podría verse a un Rafinha delantero. Y tú me decías antes de empezar a grabar que a ti esa idea te gusta. Para mí sí, pero porque a mí me gusta un equipo que presione. Lewandowski tiene... Y aún le quedan muchísimos goles por hacer. Lewandowski tiene mucho trabajo por dar aún en el equipo, pero es verdad que la presión que te puede ofrecer Rafinha es un poco la presión que te ofrece Ferran Torres cuando juega de 9, pero para mí Rafinha tiene 2 peldañitos por encima en cuanto a muchísimas cosas que Ferran Torres. Entonces, para mí, jugar con 9 Rafinha, extremo izquierda Nico, extremo derecha Lamine, me parece un equipo que puede morder arriba muchísimo, con Olmo un poquito por detrás, pero bueno, ahí ya entraremos. Pero sobre todo me parece que puede los centrales y el portero sentirse agobiados absolutos con esa presión tan alta del Barça. Es que yo creo que si el Barça afronta el fichaje de Nico Williams, además de que es una oportunidad, porque no es un fichaje excesivamente caro dentro de lo que hay, es joven, ya la gente sabe, se lleva muy bien con Lamine Yamal, campeón de Europa, es un fichaje, es un acierto total, como el de John García en la portería.
Yo entiendo que también sabe Flick, como sabe Deco, que en el equipo hay mucha gente que puede ocupar la posición, digamos, de delantero, ¿no? Gente que más que estar llega, el caso de Rafinha es uno, el caso de Olmo es otro, que ya ha jugado de falso 9, y ojito también con mi paisano, Tony, Fermín López. Que Fermín López, ya con la selección, creo, olímpica, jugaba en posiciones también de falso 9, con muchísima llegada, aparece mucho desde atrás. O sea que jugadores para ocupar la posición y para que siga habiendo una cuota alta de goles, independientemente de delantero centro de turno, jugadores hay, ¿eh? Jugadores hay muchos. A lo que hablabas de Fermín no es ninguna tontería. Es decir, es un jugador que tiene un gol tremendo, tiene una llegada descomunal. Es verdad que para mí no sería el referente ideal para un equipo como el Barça, Fermín, pero sí que en algunos momentos te puede dar ese plus de jugar de 9 o de jugar de falso 9. Realmente hay algo muy interesante con el fichaje de Nico Williams, es que, bueno, Lamine Yamal ya ha demostrado que necesita 2 tíos para que lo marquen. Eso ahora mismo no va a poder ocurrir si traes a Nico Williams, porque si marcas 2 tíos a Nico Williams, uno al delantero, se te va a quedar uno libre, o sea, y Nico Williams 1 contra 1 es... Bueno, pues si me parece que está marcando 4 regates por partido o 3 o 4 regates por partido Nico Williams, con espacios puede ser descomunal, o sea, puede ser. Y si se van a marcar a Nico, dejar libre a Lamine Yamal también es un peligro. Entonces, para mí es, la verdad, me parece un movimiento muy inteligente del Barça, un movimiento muy necesario, el fichaje de Nico Williams, y ojalá se realice del todo. A ver, contamos con que sí, si no se nos cae este podcast, porque estamos ya contando con su llegada para poder planificar, digamos, ya con la plantilla cerrada, porque entendemos que el fichaje de Nico Williams, como lo ves tú, Tony, ya esto hace que se cierre un poco, casi diría, el mercado del Barça, con Joan García y con Nico, con lo de Rooney Bardi, este jugador sueco, que se dice que también estaría hecho, que llega del Copenhague, que es el extremo derecho, que se tendría un poco a ser el sustituto de Lamine Yamal en algunos partidos, o que estuviera a caballo entre el segundo equipo y el primero. Ya no habría más fichajes, ¿no? Yo creo que no, a no ser que haya una salida a última hora tipo Ferran Torres, que vengan con 50, 60 kilos. Ferran no se mueve, Tony. Ferran no se mueve. No. ¿Pero porque no quieres tú o porque sabes que no se va a mover? No, a ver, yo creo que con el rendimiento que ha dado la última temporada es imposible, impensable que se mueva Ferran Torres. Con los números que ha hecho, jugando los minutos que ha jugado, es la mejor opción que tiene Flick para, digamos, tener el relevo ya directamente de un Lewandowski que con la edad que tiene, pues entiende que no va a jugarlo absolutamente todo, y jugando con eso de Rafinha a lo mejor apareciendo por ahí, Olmo, que lo veremos seguramente mucho de falso 9. Hombre, Ferran, yo creo que ahora mismo, tal como está confeccionada la delantera, vender lo que tienes arriba algo, lo veo complicado, salvo de Ansu Fati, que está hecho con el Mónaco, y veremos lo de Pau Víctor. Yo estoy un poco en desacuerdo con esto, es decir, para mí es el momento de vender a Ferran Torres. Si en algún momento hay para quitarte de encima a Ferran Torres y traer un delantero de más calidad, que para mí los hay y el Barça lo necesita, es ahora, después de la temporada, es verdad, espectacular que ha hecho, pero para mí le faltan muchísimas cosas, partiendo del pie que tiene Ferran Torres. Para mí no es el pie de un delantero titular para el Barça. Y si decimos que queremos que de aquí a unos años, un par de años o un año, sea el recambio de Lewandowski, me parece que le falta mucha calidad al bueno de Ferran, que, ojo, ha hecho cosas maravillosas y me recuerda muchísimas cosas a David Villa, con muchísimo menos pie que David Villa, pero en ese desmarque, en esa profundidad, en ese ir todo el rato constantemente. Pero para mí es el momento de sacarle 50-60 kilos, recuperar esa inversión que se hizo en su momento e irte a por un delantero de más calidad para suplir a Lewandowski en un futuro. Hombre, esto es claro. Aquí ya jugamos con el hecho de que llegue una oferta importante. Aquí hablamos no hace mucho, creo en el podcast o en Club TDP, ya no recuerdo, de que si llegaba una oferta por cualquier jugador que llegara a los 100 kilos, 80, 100 kilos, decíamos que intransferibles únicamente colocábamos, creo, a Cubarsí, a Pedri y a Lamine. El resto, cualquier oferta sería aceptada siempre y cuando fuera una oferta muy alta, que no había nadie intransferible salvo esos tres. ¿Tú lo compras eso? Sí, igual Valde también porque no hay laterales izquierdos. Hay muy poquitos y de la calidad de Valde tampoco hay, pero sí es verdad, si llega cualquier oferta por cualquiera de los jugadores del segundo escalón del Barça, que no sea la columna vertebral, sí que se aceptaría seguro. Hay muchos Ferrans lovers desde la última temporada, pero también hay que recordar que hace 2 a Ferran se le pegaban palos hasta en el carnet de identidad. O sea que esto no es que sea nuevo lo que dice Tony, que le entiendo el fondo de lo que está argumentando, de que, claro, si ahora llega una oferta muy buena por Ferran, por mucho que yo os diga que la plantilla está confeccionada para que tener a un jugador como Ferran de sustituto de Lewandowski, una oferta de, ¿qué te digo yo?, 60 kilos, 50, muy complicado de
de rechazar. Dicho esto, Toni, con la delantera confeccionada como está, ¿te atreverías a decir, porque se lo preguntaba esto creo a Sergi Carmona en el último directo que hicimos en Club TVP, ¿te atreverías a decir un 11 tipo de un partido grande de la próxima temporada del Barça? ¿Cuál sería? Sí, me pillas aquí a pie cambiado, pero sí, para mí es Joan García titular sí o sí, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Alejandro Valde. Si hablamos de septiembre, son Pedri, De Jong y Olmo. Y te digo esto porque si hablamos en diciembre, para mí es Bernal, Pedri y Olmo, ¿vale? Para mí Bernal tiene que ser el absoluto titular, que ya entraremos en ese especial del centro del campo, ya hablaremos sobre ello largo y tendido. Y luego arriba, Rafinha, derecha Lamine, izquierda Nico Williams. O sea, dejas a... no, metes a Rafinha como titular entonces. Meto a Rafinha de 9. Vale. O sea, Lewandowski... Y a Olmo de media punta, bueno, de interior. O sea, para ti Lewandowski no partiría como hombre de grandes citas la temporada que viene. Me duele a rabiar, pero no, creo que el equipo gana muchísimo cuando tienen un delantero, un 9 que presiona. Y Lewandowski tiene 40.000 cosas, pero presión a día de hoy no tiene más que en las venas. Es que yo, de verdad, lo de Rafinha es cierto que se hace muy también difícil dejarlo fuera del equipo. Lo que la temporada pasada hizo, he hablado de Ferran muy bien, pero claro, si hablamos de jugadores que han tenido un rendimiento por encima de lo esperado, Rafinha es sin duda alguna, junto con, te diría, dentro de esos perfiles de no se esperaba un rendimiento así. A lo mejor Íñigo Martínez también entra ahí y creo que lo de Rafinha está fuera de toda duda en cuanto a goles, asistencias, trabajo sin balón. Muy difícil verlo fuera del 11 y creo que para Flick también es muy difícil verlo fuera del 11 por ese trabajo que tú decías de presión tras pérdida, de ser el primer activo en esa presión al contrario. Yo creo que Rafinha además es un jugador, bueno, no que yo lo crea, es que es así, que te impulsa a todo el equipo a ir arriba, te impulsa a todo el equipo a meter una marcha más, porque va con tanto pundonor, con tanta fuerza, con tantos bemoles, que hace que todo el equipo desde atrás llegue con la misma fuerza que llega a él. Y si lo ves a él correr en el minuto 89, minuto 90, minuto 92, en los campos que lo hemos visto por Europa y los campos españoles, tienes que correr detrás de él. Es que no puedes tú dejar de correr. Yo coincido mucho con eso porque es que lo de Rafinha ha sido una bendición para el Barça de Hansi Flick, porque también es otro como el caso de Ferran Torres, que la temporada última de Xavi la sensación era de que había jugadores que sobraban y después de la de Hansi Flick es raro ver a alguno que sobre, que todos los queremos tener, ¿no? Y es curioso lo que puede cambiar el fútbol de una temporada a otra y creo que también esto casa muy bien con lo que decía la editorial del fútbol de Walt Disney y el fútbol real, ¿no? Que a veces una cosa es lo que vemos los aficionados de a pie y otra lo que realmente pasa, ¿no? Dicho esto, tengo por aquí un mensaje que ha llegado al contestador automático de uno de los mecenas de Team Barça Podcast, de hecho del amigo Ángel Pérez, que fue ganador del Trivial la pasada semana y además ha sido pues un mensaje recién caído al contestador. Ha sido preguntar hace nada, media hora. Señores, dejen mensajes sobre el tema de la delantera. ¿Cómo veis la planificación del equipo en esa zona ofensiva de cara a la próxima temporada? Y Ángel Pérez no ha querido no dejar su mensaje y el mensaje que deja en el contestador abre muchos melones, Tony. Así que si te parece lo escuchamos y a ver qué te parece. Hola Juanma, Tim, ¿cómo andan? Buen día. Para el tema de la delantera, yo creo que se ha tocado mucho el tema en diversas, bueno, ya no sé si son las terracitas, bueno, en los programas previos cuando se hablaba de si se iba a fichar a Nico, si se iba a fichar a alguien más, que qué iba a pasar pues, con Rafinha o con algo. Yo lo que siempre he dicho desde que se fue Pedro del Barça, Pedro se fue porque no iba a tener minutos cuando se hizo toda la nueva delantera del Barça, con todo el tema del tridente y todo esto, pero si realmente Pedro se hubiera quedado con las lesiones que hubieran, yo creo que hubiera tenido igual o más minutos de los que tuvo con Guardiola. Siempre nos quedamos con, vamos a decir, tridente titular, Rafinha, Lewandowski y Lamine, y nunca pensamos que necesitan descanso, nunca pensamos que se lesiona a la gente, entonces siempre creemos que con tener tres somos el único club que debemos de asegurar titularidad para traer a alguien, cuando realmente todos los clubes del mundo, incluso vean a Sorloth en el Atlético de Madrid, que a mí no se me hace bueno, pero nos vacunaba cada vez que jugábamos y era reserva y nunca hubo una queja, ¿no? Lo mismo, a veces le tocó a Griezmann ser reserva y no había problema, y ya no hablo del Real Madrid con Rodrigo
comiendo banca todo el año. Lo que yo creo es que debemos de reforzar y reforzar bien, y no porque tengamos sobrecupo en cuanto al número, sino porque deberíamos de tener por lo menos a 2 jugadores para cada puesto. Entonces yo sí creo que en la delantera con Nico apenas estaríamos cubriendo lo que necesitamos y definir los puestos de cada uno. Por ejemplo, lo que es Olmo, Fermín, a lo mejor Gavi, si lo vamos a usar arriba, lo vamos en medio, lo vamos a usar por ahí hasta... Recuerdo la idea del lateral, pero estar cubiertos, yo sí creo que apenas con Nico estaríamos cubriendo y no llegando al límite al final de la temporada con los minutos que traía Lamine y Lewandowski en las piernas. Sería algo que sería importante meditar y entender. No porque tengamos sobrecupo quiere decir que los jugadores no vayan a jugar. Siempre hay lesiones, siempre hay rotaciones y siempre hay eso ayuda a que el equipo llegue bien a final de temporada. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Team Barça. Bueno, gracias al amigo Ángel Pérez, que además de concursar muy bien en el trivial del Barça, también deja mensajitos en el contestador que, después de escucharlo de nuevo, Tony, tú lo has escuchado por primera vez, vuelvo a ver muchas cosas en lo que dice Ángel sobre cómo está confeccionada la delantera, eso de tener jugadores de sobra, de alguna medida, para los momentos en los que hay lesiones, porque es cierto que cada temporada y con la carga de partidos que hay, recordemos que hay un mundial el próximo verano, se va a comprimir todavía más el calendario, tener jugadores de sobra en cualquier posición del campo, digamos que no sobra, valga la redundancia. Yo también lo creo, es decir, Ángel tiene toda la razón del mundo en lo que dice, de doblar las posiciones seguro sí o sí. El único problema que tiene el Barça es el fair play financiero, que no le permite traer a nadie para poder doblar con la calidad que debería las posiciones. En la mediapunta que comentaba Olmo, Fermín, Gavi y demás, incluso Rafinha puede venir a esa mediapunta sin problema. Es decir, ya tenemos cuadruplicada esa posición. Por la derecha tenemos a Lamine, tenemos a Rafinha. No sé si Pau Víctor seguirá, no seguirá, qué pasará, pero también puede jugar medio abierto a banda. De 9 Lewandowski, Ferran Torres, y por la izquierda, pues Nico, Rafinha. Parece que Rafinha está omnipresente en todas las posiciones. Cuando falte algo, va a estar Rafinha. Hay una oportunidad de mercado muy buena, que es Jonathan David del Lille, que está gratis, tiene un valor de mercado de 45 millones de euros, acaba contrato ahora, 16 goles en la Ligue 1 de Francia. Me parece una oportunidad de mercado maravillosa, pero volvemos a la misma. Fair play financiero, esa es la palabra que nos lleva comiendo por dentro durante los últimos 3-4 años y que nos impide mejorar aún más esa plantilla. Sí, después tocar el tema del refinanciamiento del Espai Barça, que salió hace unos días, con un poco poniendo sobre la mesa lo que sabemos y lo que la gente experta sabe, para que la gente que no domina el concepto, la terminología financiera, pues le quede un poco claro cómo está el asunto ese, pero no tiene nada que ver con lo de pagar una cláusula, ni tiene nada que ver con inscribir jugadores, eso va completamente aparte. Pero es un tema cierto, como dice Tony, importante, porque claro, un jugador como Jonathan David, que sí está libre, pero claro, la prima de fichaje, la inscripción, los años que sean, cuánto va a venir pidiendo un jugador que viene libre, son cosas que no puede afrontar a día de hoy el Barça. Pero dicho esto, y ya he hablado un poco de la delantera, tenemos a otro culé en la tertulia. Decía al principio que tenemos hoy otra sección, o nueva entrega más bien dicho, de Cómo me hice del Barça, que es una sección que nos inventamos hace ya un tiempo para hablar con gente que no viene del ámbito futbolístico, que no son exjugadores, entrenadores que han sido vinculados al Barça, pero que son muy culés. Hablamos con Ignatius Farray, con Dani Mateo en su momento, con mucha gente de muchos ámbitos, cocineros como Dani García. Y por aquí tenemos hoy a un actor. Creo que nos estrenamos en el tema de la actuación, creo, aunque Tony también hace sus pinitos en esto de la actuación y conoce muy bien, de hecho, al invitado que tenemos hoy. Tony.
Correcto. Ah, vale, pues lo presento yo. Sí. Me encanta. Sí, hablamos de Víctor Solé, un pedazo de actor que yo no sabía esta trascendencia que tenía en el mundo del Fútbol Club Barcelona. Es decir, yo lo había conocido porque habíamos rodado un cortometraje juntos que se llamaba El Trato. De hecho, te he mandado las tomas falsas para que las tengas y las disfrutes. Me lo pasé fantásticamente bien trabajando con él. Y vamos a hablar de fútbol con Víctor Solé. Sí, con Víctor Solé, de fútbol y de más cosas. Víctor, ¿cómo estamos? Pues aquí estoy, encantado de la vida de estar con vosotros. La verdad es que me apetece mucho reencontrarme con Tony y formar parte de vuestro podcast, que además tiene muy buena pinta y ya te digo, encantado. Yo decía que tienes una historia fascinante, pero empecemos por el principio. Ya Tony te ha presentado más o menos, tema de la actuación es tu presente, digamos, pero aquí en esta sección de cómo me hice del Barça preguntamos siempre lo mismo para empezar, que es ¿cómo se hizo Víctor Solé del Barça? A ver, yo he ido pasando fases. Yo ya soy el típico catalanet que cuando naces tiene la llibreta de la caixa y casi el carnet de soci del Barça, ¿vale? O sea, casi. Pero bueno, era un aficionado de estos que yo me acuerdo de la Recopa de Basilea, por ejemplo, celebrarlo. Yo soy del año 70, entonces la época del Simonsen y todo eso lo seguía como un culé, dijésemos, de tradicional, de familia, pero que no era socio ni nada. Lo que pasa es que yo tengo el momento en que Laporta es elegido presidente y yo soy laportista, no me voy a esconder. Yo creo que trajo todo un tema de ilusión y de quitarse miedos a la cultura del Barça, y esto se culmina con Guardiola y además con todo el aspecto táctico del fútbol de Guardiola. Entonces, yo en ese momento es cuando hice como un salto cualitativo en mi culerada o en el ser del Barça 100%, hasta el extremo de que, bueno, ya lo contaremos, pero cuando estaba yo trabajando para Naciones Unidas en Kosovo, pues decidí montar una peña del Barça en Kosovo, porque yo estaba encantado con el Barça primero de Ronaldinho, con Laporta, y después que Ronaldinho fue el gran invento de Laporta cuando tenía que venir Beckham, y dije, este tío es un malabarista, o sea, te ofrecen Beckham y acaba viniendo Ronaldinho y le sale bien, ¿no? Entonces yo dije, això és més que un club, això és més que un club. Y brutal. Y después ya con Guardiola, pues todo ver cómo el fútbol tenía un aspecto casi de jugar al ajedrez, ¿no? Un aspecto posicional, que esto ha sido la gran revolución del fútbol en los últimos años. También, entonces ya con todo esto, hubo una época que me quise sacar hasta el carnet de entrenador. Y acabé sacándome todos los carnets de entrenador que hay. Y ahora pues tengo el título UEFA Pro, que no lo ejerzo, porque ya no hago ni las renovaciones y tal, pero yo me acabé sacando el título de entrenador de fútbol gracias a esta pasión que generaba el Barça y todo este tema del fútbol posicional. Y acabé haciendo como unas prácticas en el Blackburn Rovers. Yo hice un Erasmus con 47 años en el tema del fútbol. Tuve la suerte de que la Federación Catalana, el profesor Israel, pues no sé, le caí bien o lo que sea, y había esta posibilidad y dijo, sí, te damos apoyo, tú aplica y tal. Y acabé durante 3 meses en el Blackburn Rovers, hace 7 años, haciendo unas prácticas bueno, para sacarme los títulos y tal. Y fue maravilloso porque en esa época es cuando estaba empezando Guardiola, ahí en el Manchester City, y Blackburn está cerca de Manchester. Y todos eran del Manchester United. Y me decían, Mourinho, he's the best, Mourinho, Guardiola, no fucking clue, no idea. Y se cachondeaban de Guardiola el primer año, ahí en Inglaterra, desde ahí mismo, en Blackburn, Manchester. Y yo les decía, hombre, dale tiempo, ya veréis. Y mira, al final, pues también le ha salido bien en el City. Pero es esta cultura de fútbol posicional. Y bueno, y el Barça, pues es més que un club. Y yo me acuerdo de cuando cuando montaba la peña, ahí en Kosovo, ya estoy hablando de hace 20 años, me estoy enrollando mucho, pero yo me lanzo, y una de las frases que tenía Laporta también en su momento era, no, som més que un club al món, somos más que un club en el mundo. Entonces hay este punto de tener unos ciertos valores que, bueno, al final ahora no sé si son del todo ciertos o no, ya cuando se ha profesionalizado tanto el fútbol, ¿no? Que es un poco extremo lo que hay hoy en día. Pero bueno, el Barça le tienes un cariño, pues por eso, porque es tu tierra, pero no es una tierra exclusivista, es una tierra abierta al mundo, es una forma de entender el deporte, pues que no es solo físico, sino que también hay un concepto de intelectualidad, de compañerismo, todos estos valores, ¿no? Que nos gustan. A mí esto, y entonces, claro, ya se me nota, pues eso, que soy un culé
empedernido por todas estas cosas que se han ido añadiendo. Víctor, no sé si respondo a tu pregunta. Responde más que bien. Decías lo de, y además es un tema que quería comentar contigo, porque al final hablamos con alguien que es una persona inquieta, como veréis en la charla, que ha estado en muchas partes del mundo, en Latinoamérica, trabajando en recursos humanos, en Washington, en el Banco Mundial, si no me equivoco, en Londres. Claro, esa perspectiva que da alguien que además ha fundado una peña de Barça en Kosovo, eso de Barça abierto al mundo, si alguien sabe lo que es eso, ese eres tú, Víctor. Sí, la verdad es que sí, fue una de las gratas sorpresas. De hecho, una de las cosas que me lanzó a montar la peña es que yo cuando estaba allí en Kosovo, estoy hablando del año 2004, 2005, yo iba por la carretera y si me iba, yo que sé, a Macedonia con el coche, pues yo veía a niños por la calle con su camiseta del Barça. Y yo hablaba con la gente de Kosovo y decía que era de Barcelona y todos me empezaban a Barça, Barça, Barça. Esa era una cosa espectacular y te sientes como orgulloso de formar parte del Barça, ¿no? Y bueno, eso me lanzó y la verdad es que, ya te digo, la peña incluso sobrevive. Yo al otro día me invitaron y fui hace un mes a celebrar como los 20 años de la peña en Kosovo y seguía todo ese entusiasmo. Montaron unos campus del Barça ahí, los de la peña y los del club de Pristina, que es la capital de Kosovo, y bueno, es la gente loca por cualquier cosa relacionada con el Barcelona, y eso es muy bonito, la verdad. Y lo de fundar una peña en Kosovo, ya lo has explicado más o menos, ¿no? Pero ¿cómo se gesta todo? ¿Cómo lo consigues hacer? Era la época con Laporta a la presidencia, como has dicho antes. ¿Esto cómo se gestiona? Lo digo por si alguno que nos escucha quiere fundar una peña en el lugar en el que se encuentre, ¿esto cómo se hace? A ver, en Kosovo tenía una dificultad añadida. Kosovo es un territorio que en teoría ahora es independiente de Serbia, pero España no lo reconoce al territorio de Kosovo. España dice que Kosovo todavía forma parte de Serbia. Entonces, a nivel sencillo, una peña, que es lo que acabé haciendo yo, una peña lo único que necesitas es tener los estatutos firmados por 5 socios y sobre todo el presidente tiene que ser socio. Yo me hice socio para poder ser el presidente, básicamente. Acogí a unos cuantos amigos que eran catalanes o españoles. De hecho, había también uno de Sevilla, que era del Betis. Me dijo, yo también haré la peña del Betis, no sé qué. Resultaba que ya había habido una peña del Betis que la habían montado los militares unos cuantos años antes. Y bueno, pues cogí 5, firmamos y teníamos los estatutos hechos y entonces había que legalizarla o hacerla oficial. Entonces yo agarré el coche, fui desde Pristina hasta Belgrado, capital de Serbia y en teoría el territorio en el cual estaba Kosovo. Pero eso yo, cuando se lo decía a los kosovares, me odiaban porque decían, no lo puedes hacer. Y yo decía, hombre, hay que ser prácticos, tenemos que tenerla legalizada para que el Barça os reconozca. Entonces fui a ver al embajador español en Serbia, llego yo con mi coche ahí, llego y tal, embajador no sé qué tal, que era mallorquín, era del Barça, igual lo hizo muy fácil, digo, por favor, ponga su sello aquí de que esto es oficial, este es un documento oficial, puso el sello y nada, estaba ya certificado que era oficial, entonces lo mandamos al Barça y con eso ya es la peña número 1700 del Barça. Y a partir de ahí, pues nada, ya está legalizada y después hay que ir manteniéndola y hay que ir informando, ¿no? Para que sea una peña que está viva. Pero yo básicamente hice este proceso. Estatutos, firmas, sello de la embajada y para el Barça. Y a día de hoy, ¿cuántos socios tiene la peña en Kosovo del Barça? Pues a ver, ahora está en una fase de regeneración, pero si entran todos los que me dijeron el otro día cuando estaba, está entre 500 y 600. Oye, pues sí, no está nada mal, ¿eh? No está mal, pero podría ser mucho más. De hecho, ahora que he ido, he tenido que hacer un poco de... ¿Cómo son los sitios que hay conflictos, que hay guerras? Pues la gente no se entienden entre ellos, ¿vale? Y entonces yo he tenido que hacer un poco de mediador de paz porque el que estaba el presidente, el último, pues ya llevaba 10 años y se le había ido muriendo la peña un poco porque no se había renovado. Y yo dije, a ver, si hemos montado una peña también es para que la gente entienda que hay elecciones, que se regenera. Tú no te puedes quedar 10 años aquí, tú eres un dictador ya, hay que cambiar esto. Entonces ya le he convencido de que tiene que entrar toda una gente que había montado como una asociación paralela y se van a absorber y van a hacer elecciones y si entran todos estos ya, bueno, serán más de 1000, o sea que será... Porque realmente la afición que hay del Barça es muy fuerte. Pero se había como bajado un poquito en los últimos años. Sí, dime. ¿Y recuerdas el primer kosovar que dijo, yo voy a ser socio de la peña del Barça? ¿Lo recuerdas? Bueno, fueron muchos, ¿eh? Yo montaba ahí para ir a ver los partidos y ya éramos... De hecho, ha habido partidos que ya después mío, pero nosotros éramos 50 o 60. El primero hizo como el logo, que es una lástima porque no he guardado el logo de la peña. Pero sí, no, los kosovares se ponían rápido a hacerse socios de la peña porque les encantaba. Era como
las puertas abiertas al mundo, porque hasta hace 1 año o 2 años no podían salir de Kosovo, tenían que pedir visados, etcétera. Ahora ya con el tema de la Unión Europea ya les dejan moverse libremente desde hace un par de años y por eso ahora ya pueden ir jugadores que son de ahí de Kosovo, ya pueden ir a hacer campus al extranjero, irse al Barça, aprender del fútbol y tal, pero hasta hace 2 años una cosa así no podían. Pero fue muy rápido como se apuntó la gente, porque para ellos era como la libertad, el Barça, era una cosa nueva. Decías antes un poquito con un punto de vista crítico también, Víctor, entiendo yo con tus palabras, de que a lo mejor se ha perdido un poco esa identidad, ¿no? Que otros años tuvo el club a nivel internacional, esa época en la que tú comentabas, con Laporta, que estaba UNICEF en la camiseta, todo lo que se generó en aquel entonces. ¿En qué has visto tú que ha cambiado eso? A ver, creo que son dos temas. Por un lado, el Barça en sí, lo bonito era que su escudo fuese UNICEF y que en lugar de cobrar, pues donaba, ¿no? Yo creo que esto lo hacía increíble. Después lo tengo cortado, pero después llegó la época de Qatar. Estamos aquí ganando dinero, promoviendo a Qatar, ¿no? Y esto le pierde un poco el encanto. Entonces, por ahí lo perdió el Barça y después el mismo fútbol en sí, toda la industria del fútbol se ha profesionalizado tanto, todo lo que son los derechos de imagen, entonces, claro, son millones por arriba, millones por abajo, que partidos cada día, se pierde un poco la exclusividad de verlo el domingo o de ver solo el miércoles, que sería la Champions. Ahora es casi cada día hay un partido porque lo que quieren es maximizar los derechos de televisión. Y yo creo que eso está diluyendo las ganas de ver fútbol. Yo creo que por eso Piqué pues, ha lanzado su Kings League, porque es un poco algo distinto. También nuestra capacidad de atención con las redes ha disminuido mucho. Todos estamos con el móvil a veces y tal. Entonces el fútbol es un tema largo que la gente joven igual no se puede concentrar a ver durante tanto rato un partido. Ya te digo, y con la saturación de partidos. Entonces, por un lado, Barça, el tema de UNICEF y tal ya no lo aprovechó y se comercializó el Barça en sí mismo. Y dos, que el fútbol pues, se ha hecho un monstruo, dijésemos, que se está exprimiendo y diluye un poco las ganas de seguirlo, ¿no? Es el mercado, ¿no? Que diría aquel. Y Víctor, yendo a tu terreno más personal, porque la gente a lo mejor no lo ubica todavía a Víctor, pero Víctor ha participado incluso como actor en grandes producciones estadounidenses, si no tengo mal entendido. Pero es que la vida de Víctor como actor no es que surja hace esos años cuando estaba en Kosovo, no. Él tiene una vida, como ya ha comentado él, mezclando misión de la ONU en Kosovo, trabajo en Latinoamérica, Londres, Banco Mundial. De repente, con 40 años, dice Víctor Solé, no, yo me dedico a la actuación. ¿Esto cómo se da? Bueno, pues se da porque la vida va dando vueltas, entonces yo nunca pensé que se podía vivir de la actuación o que se podía ganar dinero con la actuación. Entonces yo además tenía ciertos complejos con mi nariz o mi aspecto físico, cosas que ahora no tengo, pero entonces yo soy un adolescente y digo, yo había hecho atletismo, pero me gustaba hacer atletismo, lo tuve que dejar y entonces me encuentro con 18, 19 años, tengo que trabajar, ¿vale? 20 años, pues nada, tengo mis estudios y hago una vida normal, entre comillas, porque realmente a mí siempre me ha gustado mucho trabajar a nivel internacional. Entonces, sí, empecé a entrar en multinacionales, trabajé para recursos humanos pues en Argentina, en Brasil, trabajando mucho estrés, después a Italia, después a Inglaterra. Después quise cambiar un poco y fui al mundo del desarrollo porque me gustaba el mundo internacional. Entonces, fue cuando fui a Naciones Unidas en Kosovo, que fui muy feliz esos 2 años. Y después acabó en el Banco Mundial, pero llega un momento que estás llegando a los 40 y también ves que todo lo que es la ayuda al desarrollo no ayuda realmente mucho al desarrollo, hay mucha burocracia, te desengañas un poco y además notas que tu salud está yendo a peor. Yo incluso pues eso, me preocupé de qué iba a pasar con mi vida porque me salió un pequeño tumor, cosas así, y dices, hostia, yo cómo siga este camino, igual la palmo infeliz a los 45. Entonces llegas a un momento que a los 40 o 39 o 40 dices, a ver, mira, el dinero no importa, el estar en Washington, aunque estés muy bien, esto no importa, lo que importa es ser feliz. Yo también tenía a mi hijo aquí, en Barcelona, y entonces llega un momento que lo rompes todo. Me hice como una prejubilación rápida del Banco Mundial, que también te da un colchón. Y entonces, claro, dices, a ver, yo ahora con 40 y un colchón y estoy aquí en Cataluña disfrutando, que me caían lagrimones volviendo al clima mediterráneo, viendo las viñas, disfrutando de la playa. Digo, esto sí que es vida, pero ¿qué se vive aquí? ¿Sabes esa cosa?
Yo, de hecho, que desde tengo ya 50, voy a hacer 55, estos 15 años, es que cada día es como, gracias a Dios, que qué maravilla, qué bien que vivimos. Yo cuando alguien se queja aquí en España digo, ya, no te enteras, ¿cómo te vas a quejar? Vale que los salarios son bajos y que hay dificultades, pero, joder, qué bien que vivimos comparado con muchos otros sitios. Bueno, total, que entonces dije, pues igual me atrevo y empecé a hacer castings y como es las cosas a veces que pasan, pues tuve la suerte de ir a un casting para hacer de extra en una peli de los Wachowski en Mallorca, que me presenté en Mallorca yo a hacer de extra, salía el Tom Hanks y tal, y de repente pues no solo me cogieron para hacer de extra, sino para hacer una pequeña parte. Y entonces ya uno se viene arriba y dice, ¡buah! Me han cogido para hacer una pequeña parte aquí. Y además era precisamente para gente que tuviese nariz rotas y tal, eran marineros. Entonces ya me vine arriba, eso que te lo crees, y empiezas a ir al casting y tal, te lo crees mucho, después tienes un choque de realidad, te das cuenta que tienes que prepararte más y tal, vas haciendo tus clases, vas haciendo tus pinitos, y sí, la verdad es que no sé si es por mi aspecto internacional de idiomas, que hablo inglés, hablo un poco francés y tal, tengo bastante suerte porque me llaman para hacer, pues hace un par de años, pues estaba en Irlanda rodando El exorcista del Papa, que sale Russell Crowe. Soy el médico que trata al niño que parece que está poseído, y yo digo, no, que tiene esquizofrenia, pero acabas en Irlanda grabando y dices que esto es muy bonito, esto es una maravilla. De repente, pues también te llaman y dicen, oye, en Malta, una película que tienes que hacer de francotirador. Y digo, pues claro, vamos a Malta, yo ser el francotirador, yo lo que haga falta, ¿sabes? Y combino bastante la actuación, pero trabajo bastante fuera. Son papeles pequeños, pero son producciones grandes, son buenas películas. Y también he salido aquí pues, en No Matarás, una escenita con Mario Casas, en series de Netflix, pues no sé, La monja guerrera o La última noche en Tremor y cosas así. Pues hay gente que de repente me dice, Víctor, ¿qué te he visto esta noche? Estaba en casa y me has asustado, que se ha aparecido en la cámara, ¿no? En la pantalla. Y yo, pues sí, soy yo, ¿no? Y es bonito porque haces lo que te gusta. En mi caso, también me permite viajar y disfrutas porque vas creciendo y cada vez te dan dando personajes más elaborados, más bonitos, ¿no? Y primero pues haces pequeñas partes, después haces cosas más grandes y ahí estoy en ese camino, pero que es muy agradable, la verdad, me lo paso muy bien. Yo creo, Víctor, me da la impresión que a lo mejor esta carrera actoral de haberte pillado en otro país no la hubieras hecho porque esa felicidad que dice que te transmite estar en España, como que todo se hace más fácil, ¿no? Totalmente. Para mí es que estoy en casa y ya te digo, incluso yo prefiero estar en Barcelona porque a veces gente me dice, oye, vete a Madrid, vete a Londres, incluso vete a Los Ángeles. Quita. Yo estoy en Barcelona, que hay que ir a Madrid, cojo el AVE y no hay ningún problema, ya está. Pero yo en Barcelona y si no hay nada que hacer, pues oye, a descansar, la playa, un poquito de tenis, ver el Barça y felices, ¿no? Pero sí, es que también hay que estar feliz cuando haces algo. Se nota mucho cuando alguien está sufriendo, no está donde le toca, que es un poco lo que me pasaba a mí al final. El último 6 meses cuando yo estaba en Washington, yo no estaba haciendo lo que me tocaba y se notaba. Y cuando estás haciendo lo que te toca o estás feliz, pues es otro tema, es la energía sube, ¿no? Entonces, estoy donde toca estar, básicamente. Claro, es que Víctor dice esto a alguien que como yo, que vive 11 años ya en Alemania, y cuando ha dicho eso de que está uno en España y que bien se vive aquí, ¿qué me vas a contar? Que no sepa ya a estas alturas, Víctor. Claro, yo algún día espero, no sé si para la actuación, creo que no, volver a España y sentir esa felicidad que tú dices del regreso. Pero para volver al Barça, Víctor, hemos hablado con Tony hasta ahora de lo de la próxima temporada. Estamos planificando lo que será el Barça de la 25-26. Hemos hablado de portería y defensa. Estamos hoy con la delantera. Tú sigues mucho a Barça, como queda claro. Con esta llegada de Nico Williams, ¿cómo queda confeccionada la delantera? ¿Cómo te pone de cara a la próxima temporada? ¿Pero lo de Nico Williams es oficial? ¿Es de hoy? ¿Es oficial ya o no? No es oficial, pero estamos dando por oficial y por seguro que va a acabar llegando. Sí, por cierto, el tema de Nico Williams, yo la verdad es que no entiendo a la gente del Athletic de Bilbao. Nico Williams el año pasado renovó precisamente para que el Barça tuviese que pagar este año la cláusula. Entonces joder, tíos, que lo ha hecho por vosotros, ¿sabes? Se podía haber ido el año pasado gratis, creo. Y además que la cláusula es algo legal que ponen ahí justo para esto, para que se paguen cuando un jugador quiere marchar a otro club y lo paguen por el dinero oficial que toca. Pero encima lo hacen adrede. O sea, el año pasado Nico renueva, igual como en su momento hizo Cesc Fábregas, que renovó, no sé en qué equipo estaba en el Arsenal, renovó para que el Barça lo fichase por 40 millones. Podría haber venido gratis. Entonces, estas son cosas que yo creo que la gente lo tiene que valorar. Bueno, total, sí, Nico Williams yo creo que es perfecto, se lleva bien con Lamine,
está en la banda de Rafinha, está en la banda opuesta. Entonces yo creo que va a aportar velocidad, va a aportar buenos unos contra unos y también gol, aunque no sea de excesivo gol, pero bueno, creo que es una pieza buenísima. Entonces, a mí me sabe mal por Ansu que se tenga que ir, pero yo creo que el problema de Ansu, aparte de que no ha alcanzado su forma física, es un tema de su ficha. El problema a veces es que cobra tanto que el Barça se ha tenido que quitar la mitad de su ficha. Pero si Ansu cobrase el 25% de lo que cobra ahora, yo estoy seguro que estaría todavía en el Barça este año y no estaría en Mónaco, porque también puede llegar a aportar cosas. Ansu es un jugador, yo lo conozco de haberlo visto cuando jugaba. Mi hijo es del 2001 y jugaba contra él, que él es del 2002, pero siempre Ansu estaba por arriba. Y Ansu, Nico González eran jugadores que eran buenísimos y podrían estar en el Barça tranquilamente. Ansu, pero el problema de Ansu es que cobra demasiado. Lo pilló, ¿cómo se llama? Méndez, ¿no? Y Méndez hace eso, que tú ganes mucho dinero, pero después, como eso afecta a tu carrera, pues a nivel jugar tiene que irse a otro sitio. Pero es una lástima. Entonces, por un lado se pierde Ansu, que también iría bien, porque también se lleva bien con Lamine y entonces... Pero a mí me sale muy, muy mal, ya te digo, que se vaya Ansu este año. Pero bueno, era imposible mantener la nómina. Entonces, no sé si viene alguien más, pero Ferran cumple, se casi consigue haber 2 plazas. Falta un delantero centro, yo creo. No creo que Luis Díaz venga si viene Nico. Y no sé si habrá... Normalmente no hay delanteros centros en la cantera del Barça, porque son jugadores que son más de movilidad, pero no son delanteros centros. Entonces, yo creo que el Barça se queda un poco cojo a nivel delantero centro. Y si Lewandowski falla un poco, que este año ha sido una maravilla, yo la verdad pensaba que Lewandowski se tenía que jubilar el año pasado y me equivoqué, como si nos equivocamos todos valorando a los jugadores cuando estaban en la última temporada con Xavi, y ahora resulta que todos este año, por lo que sea, por la motivación, por la magia de Flick, por cambios, pequeños detalles que han hecho que haya cambiado la dinámica, pero la verdad es que Lewandowski ha hecho una temporada excepcional. Pero ¿qué va a hacer esta temporada? No lo sé. ¿Se va a lesionar? Podría ser. Entonces, ¿qué pasa? Si está lesionado Lewandowski, que solo tenemos a Ferran, ¿o quién tenemos de delantero centro? Dani Olmo, que... Hablábamos de Rafinha como 9, como referencia de 9, es lo que hemos estado... Flick lo pone de media punta muchas veces, más que de punta a punta. Yo no lo veo a Rafinha de punta. Yo veo a Rafinha o de extremo o de media punta así, ¿eh? Porque es la gente que solo tiene una pierna, excepto Messi, la gente que además no tiene solo una pierna, pero los que tienen solo una pierna, o sea, los zurdos puros, solo de media puntas cuesta un poco, porque entonces no tienen hacia dónde ir, ¿no? O sea, es bastante predecible que se tienen que ir. De hecho, a mí lo que me ha gustado es que Rafinha y también Lamine Yamal, los dos, que son zurdos creo que los dos, ¿no? Rafinha y Lamine Yamal. Sí. La verdad es que este año los dos están usando la derecha bastante bien. Entonces, son un poquito más impredecibles de lo que eran, sobre todo Rafinha, hace 2 o 3 años. Y yo creo que eso se trabaja, porque Messi, por ejemplo, lo ha ido mejorando muchísimo. Messi era súper cerrado y ahora muchas veces hace goles con la derecha, se va por la derecha. Y eso es una cosa súper importante, usar las 2 piernas. Pero media punta tipo Rafinha a mí me hace sufrir, pero delantero, ojalá me equivoque, yo no lo veo. Y veo más a Dani Olmo, precisamente por eso, porque sabe usar las 2 piernas perfecto. Y Dani Olmo es más inteligente a nivel táctico, quizás. Yo creo que Dani Olmo es el gran comodín. Te puede hacerte de delantero centro, te puede hacer de extremo izquierda, te puede hacer de media punta, te puede hacer de extremo derecha. Pero yo creo que el equipo va cojo con un delantero, porque lo que ha hecho Lewandowski este año ha sido inigualable para mí. No creo que lo vuelva a hacer. Ojalá me equivoque. Entonces iremos igual un poco cojitos de gol. Muy buen diagnóstico de Víctor Solé, que aunque hable poco de fútbol en su ámbito habitual, cuando se suelta se ve que sabe. Víctor, y no me engañes, tú no te quieres mover de Barcelona porque sabes que el Camp Nou pronto estará abierto de nuevo. Mira, la gente de Kosovo me decía, hostia, quiero ir ahora al Camp Nou, ahora en octubre, noviembre. Y les dije, espérate un poquito, espérate, que te van a hacer malabares, te van a decir que está listo, como están diciendo ahora, que estará para el Gamper. Digo, pero venid mejor en primavera, que seguro que en primavera sí, pero no vengáis antes de final de año. Yo creo que en primavera, yo lo veo, es que todo lo que son grandes obras, ojalá esté listo con 60.000 espectadores para septiembre o finales de agosto, septiembre, pero creo que nos van a vender otro retraso.
poquito a poquito. Ya lo contamos Eso. en un directo en Patreon de cómo está ahora mismo el campo, imágenes actuales desde dentro incluso, y le queda todavía un poco para estar operativo bien. Pero bueno, somos aquí optimistas por naturaleza en Team Barça Podcast, y sobre todo te lo decía Víctor porque, a ver, como culé, viviendo en Barcelona, ese Camp Nou ya abierto a pleno rendimiento 2027 va a ser una locura, ¿eh? Hombre, esto va a ser, yo creo que va a ser uno de los estadios más bonitos que va a haber en el mundo, entonces sí, con ganas. Pero yo lo quiero ver totalmente terminado. A mí eso de ir al campo y ver que están todavía haciendo obras y tal, y que te ponen una lona, yo lo quiero ver bien. Y yo creo que bien será, sobre todo, espero, para primavera, a finales del curso del año que viene. Y entonces lo disfrutaremos a tope. Víctor, antes de despedirte, tenemos un juego aquí en esta terracita en verano, que es el de preguntar al invitado que tenemos sobre qué se llevaría de vacaciones, con 3 cosas que se tiene que llevar de vacaciones. Y una es un jugador, un partido y un objeto. ¿Qué jugador, evidentemente del Barça, te llevarías de vacaciones? Puede ser por la razón que sea, porque sería muy simpático y te acompañaría muy bien, porque es el jugador que más me gusta y que más me ha emocionado viéndolo jugar. La decisión es tuya, pero ¿qué jugador te llevarías de vacaciones? A ver, pues mira, iba a decir Pedri, pero lo paso a Casado, ¿vale? Me llevaría a Casado. Porque Casado me parece un tipo que se lo ha currado. Yo lo vi jugar en el playoff contra el Córdoba del año pasado, ¿cómo se llama? Johan Cruyff, cuando estaba el Barça B haciendo la promoción. Y la verdad es que me impactó verle jugar. Perdió el Barça al final contra el Córdoba, pero dije, wow, este chaval tiene agallas, entiende el juego, lucha. Ahora ha tenido el tema un poquito de la rodilla y va por detrás de Pedri y de Frenkie de Jong, en principio, pero me parece un tipo que se lo ha ganado a pulso, él, paso a paso. Entonces yo creo que debe ser un tipo inteligente, un tipo positivo, porque supera las adversidades. Entonces yo me llevaría a Casado, sí. Pero que puede ser también jugador de otra época, no tiene que ser la actual, ¿eh? Oye, Casado se lo merece, que me lo llevo, sin problema. Casado, sí señor, Víctor. Yo Team Casado contigo. Yo en la decisión no me meto. O sea, tu estado civil es Casado, ¿no? Bueno, tengo unas cuantas separaciones, dejémoslo así. Víctor, ¿qué partido te llevarías a las vacaciones? ¿Partido? Sí. Yo creo que ya habrá habido gente que lo diga, pero bueno, hay 2. Tengo que decir 2, ¿eh? Vale. Uno es el del Mundial 82 Brasil-Italia. Bueno, te compramos que sean partidos de selecciones porque Ignatius Farray, de hecho, también eligió uno del Mundial del 82 mismamente, que fue el de Alemania-Francia. O sea que también te has ido a la misma época de Ignatius. Creo que somos de la misma quinta, creo. Sí. Yo creo que me conservo un poquito mejor que él por eso. Bueno, entonces, ¿cuál eliges? Brasil, has dicho Italia, ¿no? Brasil-Italia, fue un partidazo. Se jugó, de hecho, en el Estadio Sarriá, en el antiguo campo del Español, y fue uno de los partidos mejores de la historia. Creo que acabó 2-3 o no sé, pero fue goles, variedad y tal. Y después el otro partido, para mí también ha sido uno de los mejores de la historia, fue la final del Mundial entre Francia y Argentina. Sí, sí. Eso es un partidazo. Ves que Mbappé marca 3 goles. Mbappé hace un partido espectacular y va y se lo lleva a Messi, que también hizo un buen partido, pero fue la selección argentina como un todo la que se lo mereció, y la verdad es que fue un partido, a mí se me pone la piel de gallina cuando pienso en ese partido. Sí, sí, yo ya dije en su momento que yo llegué a emocionarme mucho con ese partido, sí. Y no tenía que ver nada con el Barça, pero es que ver a Messi ganar la Copa del Mundo era como se cerraba el círculo, ¿no? Sí, y después tengo otro recuerdo ya, que yo ya soy así, que yo tiro más cosas ahí. El final de Barça-Arsenal del 2006, claro. De la Champions, esa la vi como representante de la Peña del Barça de Kosovo, pero yo estaba en Tokio, que estaba haciendo un curso en Tokio, y la vi en plena madrugada y rodeado de japoneses y algún inglés borracho. Entonces eso fue espectacular. Ver esa final y acabarla ganando, ¡buah! Fue brutal. Víctor, pues si tengo que elegir de los 3 partidos que has dicho, uno me quedo con ese, ¿vale? Sobre todo por el, sí, ¿no? por el contexto, Barça claro, el contexto que los rodea. Y por último, el objeto. ¿Qué objeto te llevarías? Ahí me pillas un poco, ¿eh? Puede ser una camiseta, pero puede ser algo simbólico. Mira, por ejemplo, me decía uno internamente, yo me llevaría el brazalete de Puyol que se besa cuando marca el gol en el Bernabéu en el 2-6, por ejemplo, ¿no? Eso es un objeto, pero lo dejo a tu elección. Pues
Pues es que soy poco de material, ¿sabes? O sea, yo creo que me llevaría la copa que se le rompió a Sergio Ramos, ¿sabes? Yo me llevaría esa. Podías haber dicho el logo ese que perdiste, por ejemplo. Sí, el logo así de la Peña de Kosovo también. Claro, pero no claro. sé, me hace ilusión de esa copa rota que se le rompió al Madrid. Me hace ilusión. Es un culé redondo, como vemos. He visto que también tiene la parte Ay, esa de la pollita al Madrid, que nunca viene mal. Pues Víctor, poquito. ha sido un placer tenerte aquí en la terracita en Team Barça. Encantado de conocerte. Ya Tony te conocía, te hemos conocido hoy nosotros un poco más. Y nada, pues Sí. lo dicho, que te vaya muy bien como actor, que es lo que nos preocupa. Gracias. Y que sigas viendo igual de bien al Barça, ¿vale? A mí lo que me gustaría deciros es si alguien quiere saber más sobre mí, que mucha gente me dice, ostras, que no te he visto actuar, o algunos que sí, pero me han visto pequeñas partes. Y ahora lo que me he dedicado es a poner todo en mi canal de YouTube. He generado un canal de YouTube. Tú vas a YouTube, pones Víctor Solé actor, y entonces ahí te salen como casi 4 horas en las que puedes ver escenas en las que he estado en películas de Hollywood o películas españolas, cortometrajes. El que hicimos tú y yo, Tony, no llegué a tener... Te quiero ver esas tomas falsas. Igual las pongo en el canal de YouTube, ¿eh? Te lo mando ahora mismo. Hablo con Pues Yuri y te lo mando ahora mismo. Lo pondré en el canal de YouTube. Y bueno, ahí se puede ver, pues eso, un montón de anuncios que he hecho, etcétera. Y bueno, ahí se puede ver un poco mi carrera como actor. Perfecto, Víctor. Pues Víctor Solé en YouTube, ya sabéis. Y lo dicho, Víctor, que ha sido un placer y cuídate mucho, ¿vale? Muchas gracias por la confianza de invitarme, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues Víctor, que ha sido un placer tenerlo aquí en Team Barça, en la terracita. Tony, tú lo conocías muy bien. Hoy lo has conocido un poquito más, ¿no? Oye, maravilloso, Víctor. Me ha gustado mucho cómo lo elocuente que es hablando del Barça, las referencias que tiene, lo bien que lo explica. Si llego a saber yo esto, los rodajes tienen algo. Yo también soy actor y he trabajado en muchísimas producciones. Los rodajes tienen larguísimas esperas. Y no se nos ocurrió a los dos hablar del Barça, hablar del fútbol. Hubiera sido todo muchísimo más entretenido. Más o menos, sí, porque los rodajes nocturnos, que era la vez que hablé con él, que dijimos que lo podíamos traer como invitado, estaba en un rodaje nocturno. Tú decías, los rodajes nocturnos son ideales para que lo abordes ahora porque estará aburridísimo. De hecho, yo rodé con él en nocturno y he rodado películas en nocturno donde, bueno, pues es esperar. El mayor consejo que me han dado a mí un actor como Alfonso Sánchez, uno de los compadres, la primera vez que yo fui a rodar una peli que se llamaba Contigo no bicho, donde yo ya tenía un papel protagonista, me dice, escucha, el mejor consejo que te voy a dar es la silla que veas libre, te la quedas para toda la noche. Es un buen consejo, sí, pensando el ya, mejor. Claro, conociendo el terreno está claro. Bueno, pues Tony, yo creo que hemos tocado entre Víctor, lo que tú has dicho y demás, nos queda planificando la delantera, que yo creo que poco más que añadir, ¿no? Porque lo que ya se sabe es lo que hemos dicho, contando incluso lo de Nico Williams, cuando se haga oficial, pues más todavía, con más motivo, pero poco más que añadir, así que lo que hago es despedirte, a no ser que me quieras decir, pues Juanma, tengo por aquí apuntado algún nombre, un fichaje que tú me dijiste que tenías... Una pedrada, ¿no? No, tenías un listado por ahí de nombres para el centro del campo, pero lo guardamos mejor para cuando hagamos el medio campo, ¿no? Sí, por favor. Bueno, pues Tony, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente Planificando o en el siguiente Terracita o en el siguiente lo que sea, ¿vale? Aquí, a lo que tú quieras hacer, estoy yo aquí que me apunta una pelea, ya lo sabes. Abrazo, Tony. Chao, guapo. Bueno, Tony, que se marcha, me quedo solo ante el peligro porque antes de seguir con Team Barça y una nueva edición del Triple de Epi, porque ya va tocando hablar de un poquito de baloncesto en la terracita, vamos con un tema importante, o yo pienso que es importante y de actualidad además, porque hace poco se anunció, hace unos días, la refinanciación de parte de la deuda del SPY Barça y quería resumirlo para vosotros de la forma más pedagógica posible y de la que soy capaz, porque pienso que es un tema que hay que tener una perspectiva global, intentando poner lo que se piensa de un lado y lo que se piensa de otro. Así que toma papel y boli o rebobina si hace falta, porque lo que viene ahora es temita financiero y con estas calores lo mismo necesitas escucharlo un par de veces más. Bueno, vayamos por partes. El pasado 27 de junio, el Barça anunció que había cerrado una emisión de bonos por valor de 424 millones de euros. ¿Y esto qué significa exactamente, Juanma? Bueno, exactamente lo que significa es que el club ha ido al mercado a buscar dinero prestado, pidiéndoselo a inversores a cambio de prometer que lo devolverá dentro de unos años con intereses. A esos préstamos se les llama bonos.
Es como si el Barça dijera, préstame tu dinero ahora y yo te lo devuelvo poco a poco hasta 2050, pagándote además un interés del 5,19%. Esta operación sirve para refinanciar una parte de la deuda que el club ya tenía por la construcción del nuevo Camp Nou. Una deuda que vencía en 2028, como ya hemos contado otras veces, y que ahora se aplaza. Se empezará a devolver en 2033 y se terminará de pagar en 2050. Así, el Barça gana tiempo, asegura pagos más escalonados y, según el club, se anticipa el calendario previsto. Y aquí viene una clave importante para entenderlo todo. Esa deuda no se paga directamente con el presupuesto del club ni con ingresos por fichajes o televisión. Se paga exclusivamente con los ingresos que genere el nuevo estadio una vez esté a pleno funcionamiento. El Barça ya estimó en su momento que el Spotify aportará unos 247 millones de euros al año. Esa cifra, los primeros 100, serán para el club. Todo lo que supere esa cantidad irá destinado al pago de la deuda, intereses, amortizaciones y todo lo que hay que devolver a los inversores. Es decir, el Camp Nou no solo tendrá que ser bonito, tendrá que ser además muy rentable. Además, las garantías siguen siendo exclusivamente esos ingresos del estadio. Y como en la financiación de 2023, los tramos tienen condiciones específicas, incluyendo límites en la rentabilidad que los inversores pueden obtener. Esto quiere decir que aunque cambien los tipos de interés del mercado, los pagos no pueden subir o bajar más allá de ciertos topes. Desde la versión oficial, por tanto, esta nueva refinanciación es una buena noticia. El club asegura que ha conseguido mejorar las condiciones respecto a la operación inicial de 2023, que se ha reducido la prima de riesgo, que los inversores confían en el proyecto. En definitiva, que todo avanza según lo aprobado por los socios. Pero no todo el mundo lo ve así. Por ejemplo, el analista financiero Héctor Moedano, que ha estado aquí en Team Barça varias veces hablando, por ejemplo, de Barça Studios, defiende, lo hacía en Twitter, que el tipo de interés del 5,19% está dentro de lo normal. Explica Moedano que esta operación no es una deuda común, sino un project bond, es decir, una financiación sin garantías del club, donde los inversores solo cobran si el nuevo estadio genera ingresos. Y eso implica mucho riesgo. Además, recuerda Moedano que es una operación compleja con vencimientos muy largos hasta 2050, riesgo de divisa porque hay tramos en euros y otros en dólares y rentabilidad limitada por techos y suelos. Esto es que aunque cambien los tipos de interés, el retorno para los inversores está sujeto a unos márgenes predefinidos, como decíamos antes. Todo esto, según Moedano, hace que sea normal pagar más intereses. Por eso, cree él, que en 2023 o incluso en 2024 no se podía conseguir un interés más bajo. Eso sí, hay que tener cuidado con las comparaciones. Por ejemplo, no tiene mucho sentido comparar esta operación con la que hizo el Real Madrid. El club blanco cerró su financiación, el tramo de 370 millones, en noviembre de 2023, con un interés del 5,3%, en un momento en que los tipos de interés estaban más altos que ahora. Es cierto que ese dato se ha usado para comparar con el 5,19% del Barça, pero hay que tener cuidado porque los otros tramos del Madrid, los más baratos, se cerraron en 2019 y 2021, cuando los tipos de interés eran mucho más bajos. Usarlos como referencia, ya os digo yo, que no tiene sentido. La comparación más válida, si acaso, sería con la financiación del Espai Barça en mayo de 2023, cuando se colocaron los primeros bonos a una media del 6,5%, frente a ese último tramo del Madrid del 5,3%. Ahí sí que hay cierta equivalencia temporal, pero incluso así, las estructuras son distintas y los niveles de riesgo también. En cambio, Marc Ciria, otro que ya conocéis muy bien aquí en Team Barça Podcast, tiene una visión distinta. Según él, en junio de 2024 existía una oportunidad clara de refinanciar esa deuda a un tipo de interés mucho más bajo, en torno al 3,5%. No aprovechar ese momento, dice Marc, puede costarle al Barça más de 150 millones de euros extra en intereses durante los próximos 25 años. También señala bien Marc que aunque el Barça tiene una calificación crediticia oficial de BBB, el mercado lo ha tratado como si fuera un emisor más arriesgado, con una calificación de BB+. Es decir, hay más desconfianza de la que refleja la nota oficial. Y además critica el amigo Marc que Goldman Sachs haya jugado un doble papel en la operación. Por un lado asesorando al club y por otro representando a los acreedores, lo que podría suponer un conflicto de intereses. En cualquier caso, el Barça sigue teniendo retos importantes por delante. Tiene casi 600 millones de euros en vencimiento en 2028 y solo en intereses está pagando más de 70 millones de euros al año por el total de su deuda. En resumen,
El Barça ha refinanciado parte de la deuda del Espai Barça con una emisión de bonos a largo plazo. El club lo presenta como un éxito, como una señal de estabilidad y confianza, mientras que desde fuera hay miradas críticas como la de Marc Ciria, que creen que la operación se podría haber hecho mejor y que el club ha desaprovechado una oportunidad para ahorrar mucho dinero. Pero también hay quien defiende, como Héctor Moedano, que dadas las condiciones del mercado y el contexto tan específico del Barça no se podía obtener mucho más y que esta operación al menos le da algo de aire al club, alivia un poco la presión a corto plazo y permite seguir tirando hacia adelante con el proyecto del nuevo Camp Nou. Mientras tanto, las obras siguen y el regreso ya tiene fecha, el 10 de agosto, y el debate sobre la gestión económica del club, ese, ya sabéis, sigue y seguirá muy pero que muy vivo. Como viva está la terracita, que ahora cerramos la parte financiera y se pone en modo baloncesto. Epi de 3, adentro. Bueno, sonido de baloncesto aquí en Team Barça Podcast. Hacía tiempo que no traíamos el triple de Epi, la sección en la que hablamos del deporte de la canasta, con muchas cosas que han pasado, porque ha terminado la temporada, el Barça no ganó nada, ya ha habido movimientos en la plantilla, se ha salido gente, ha entrado gente, así que el triple de Epi se ponía, pues eso, votando para que habláramos un poquito en esta terracita 5x03, que viene con, ya digo, mucho contenido variado y hoy baloncesto. Y para el triple de Epi no podía faltar por aquí alguien que está en lo que podríamos llamar una terracita de verdad, el señor Sergi Carmona. Sergi, ¿cómo estamos? Hola Juanma, hola a todos. Pues bien, aquí intentando sobrevivir al infierno que es Barcelona estos días. Aquí en la terracita corre un poco de aire, por lo menos. Se oye por el micrófono al aire, la gente no te puede ver, yo sí, y está muy bien Sergi en su casa, en su terracita, para hablar de baloncesto con otro que se pasa siempre por aquí, que está en la redacción del Diario Sport. Él está un poquito más hacia adentro, el amigo Marc del Río. Marc, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, amigos? Yo estoy muy contento de estar siempre aquí en la redacción de Sport, pero vaya, veo a Sergi que no se lo monta nada mal y muy necesario, porque lo de las temperaturas de estos días está siendo algo impresionante. Sí, doy fe también en Alemania, que la gente se piensa que en Alemania siempre hace mal tiempo. Estamos a casi 35 grados, rondando los 40, una calor tremenda, pero aquí estamos para hablar de baloncesto y de una manera que yo creo que se puede afrontar de muchas formas. Intensa, mirando la parte positiva, quedarnos con lo bueno al fin y al cabo, porque ya ha habido movimientos que siempre alegran, ¿no? Fichajes que llegan, jugadores que son nuevos, caras nuevas en algunos casos no tan nuevas porque son viejos conocidos, pero empezando por el principio, y le doy la voz a Mar antes de que Sergi la dé, que tiene mucho que contar seguro. Marc, la temporada pasada acabó, la 24-25 del Barça de básquet, no te voy a pedir una nota, porque sé la que me vas a dar, pero ¿qué resumen me haces de la temporada ya pasada de la sección de baloncesto? Bueno, pues ha sido, la verdad que hemos dejado atrás una temporada decepcionante, obviamente con una nota de suspenso, una temporada preocupante también en el sentido de esa importancia, de esa poca prioridad, ¿no?, que le ha dado el club a la sección de baloncesto, ¿no? Yo creo que que el tema de que no se haya reforzado el equipo a mitad de temporada con todas las lesiones que hubo, pues bueno, es verdad que sí que ha habido mucha desgracia, que ha habido mucha mala fortuna con todo el tema de las lesiones. No ha sido normal, y toquemos madera para que esto no vuelva a ocurrir la temporada que viene. Pero bueno, no ha sido una temporada buena, no se han ganado títulos y yo lo que no entiendo es que si no en esta que dejamos atrás, sino en la otra, digamos que había un empeoramiento claro a nivel deportivo respecto al último año de Sarunas Jasikevičius, con esa temporada que firmó Roger Grimau. Si Roger Grimau no salvó la cabeza, y Roger Grimau que tenía contrato con el Barça, ¿cómo puede ser que esta temporada, que a nivel deportivo los resultados empeoran a lo de Grimau? Es decir, el Barça no ha llegado este año a la final de la Copa del Rey, el Barça no ha llegado esta temporada ni a semifinales de la Liga Endesa, el Barça acabó la temporada en ACB en la 5ª posición, ¿no?
Y cómo no, sin embargo, pues se mantiene Joan Peñarroya en el cargo, que luego hablaremos un poquito más en profundidad de los motivos por los que se mantiene. Pero bueno, entre la decepción, un poco entre esa situación inexplicable de cosas que han pasado, que hablemos claro, son impropias de un equipo de baloncesto como se supone que es el del Barça, y nos viene una temporada por delante y sobre todo la siguiente, en la que yo creo que se va a ver hacia dónde va el proyecto del Barça. Luego lo hablamos un poquito más en profundidad, porque hay jugadores que terminan contrato, este verano el margen de maniobra es el que es, pero creo que dentro de 2 temporadas sabremos si el Barça de básquet sigue compitiendo de tú a tú con los grandes de Europa o si hay que rebajar expectativas. Sergi, entiendo que estás muy de acuerdo con el balance de Marc, con su resumen. ¿Hay que ser catastrofista con el final de la temporada pasada? ¿Se puede sacar algo positivo de todo lo negativo que ha sido el último curso? ¿Recuperar lesionados? Yo qué sé, Juanma, no veo nada positivo. A ver, la temporada pasada, o esta que hemos finalizado, es un descalabro. Por mucho que haya voces del club que digan que es un aprobado, esto no es... Bueno, aparte del que lo dice, poca memoria tiene de estar en el Barça, digo yo. Y no hablo de resultados en sí o de estadísticas de jugadores que por ejemplo, nos abandonan, sino ya simplemente temas de gestión de una, como decía Mar, de una plantilla de élite o de un equipo de élite como es el Barça, y luego aspectos del juego que son preocupantes. Entonces, a mí lo que me preocupa es el sentido común que le damos al básquet. Yo creo que es de las secciones la más abandonada. Y por menos, vamos a decirlo así, Juanma, que tú sabes que yo sigo las secciones, por menos el entrenador de hockey está en la calle. Es así de claro, Juanma. Entonces, cuesta encontrar el sentido común. Es una falta de sentido, como por ejemplo, entradas, salidas que se van a dar. Son algunas, no le encuentras el sentido. Luego te van explicando cosas y las vas encajonando, ¿no? Pero como muy bien ha dicho Marc, ostras, ¿cómo montas un proyecto en 2025 cuando en 2026 se te abre no una ventana? Se te abre la mansión para empezar un proyecto de cero. ¿Por qué es empezar un proyecto de cero? Lo que pasa es que habrá que, como ha dicho el Marc, más que rebajar las expectativas, habrá que poner a todo el mundo en el suelo y decirle, mirad, chicos, con esto que estamos haciendo nos da para esto, o vamos a enfocarnos en esto, que es lo que yo haría, vamos a enfocarnos en hacer esto bien, y lo que venga de regalo, que venga de regalo. Pero nosotros vamos a competir esto. Y ya está. Y si quedas el 13 en la Euroliga, pues no tirar, digo, el 13, el 18 o el 9. Pues ya está. No pasa nada. Pero evidentemente hay, no sé, hay cuestiones de ABC en el mundo del básquet que son muy, como en el mundo del fútbol, que son muy, muy primordiales. Y yo creo que el Barça de la temporada 2025-2026, a día de hoy, con lo que sabemos hoy, que no va a haber grandes sorpresas porque no hay un duro en caja, pues no se nos va a dar. Porque para empezar no tenemos un entrenador que evidentemente no tiene 100% de la responsabilidad de lo que le ha pasado este año, pero no tenemos un entrenador con un perfil o con un perfil para competir por la Euroliga, para estar en el Final Four y ganar la Euroliga. Ni tiene la experiencia ni se le huele el potencial para poder hacer esto. Yo ya sabéis que soy el menos aquí experto en tema de baloncesto, sino que son los que forman este triple dep y los que dan la opinión. Las altas que se han dado hasta el momento, pues la gente las conocerá, los que siguen más la sección de básquet, el caso, por ejemplo, de Juan y Marcos, que viene de Básquet Girona, o el fichaje de Miles Cale, que ya los comentamos en el anterior Terracita. Y bajas también ha habido muchas, sonadas en algunos casos, ¿no? Como la Jabari Parker, la Justin Anderson, que se ha marchado. Fall también ha salido hace unas horas oficialmente. De todos los movimientos que se han dado, centrándonos en eso, Mar, ¿con qué te quedas? Bueno, a ver, el tema de Jabari Parker y su salida, digamos, desde ese punto más sentimental, por decirlo de alguna manera, por supuesto también a nivel ofensivo, que estamos hablando de que Jabari ha sido una de las referencias anotadoras del Barça estas 2 últimas temporadas, pero bueno, la de Jabari ha sido en parte sorprendente, pero no ha habido, y ahora comentaba, ¿no? Sergi, de Joan Peñarroya. Yo creo que en esta primera temporada de Joan al frente del equipo, la química, la conexión con Jabari ha sido muy diferente a la que pudo tener la pivote estadounidense con Grimau en su primera temporada, ¿no? Nos vienen a la cabeza muchas últimas jugadas del Barça y muchas de ellas, ¿no? Que no salieron bien, en el que el encargado de ejecutar ese último tiro era Kevin Panther y parecía que, ¿no? que Jabari Parker era
un jugador más, oye, con todo ese bagaje, experiencia que tiene Jabari y hasta un punto, ¿no? Era un poco inexplicable, ¿no? Porque siempre se tenía que jugar todo Kevin Panther teniendo en plantilla a Jabari. Bueno, yo creo que él no quedó muy satisfecho con su papel, tenía un año más de contrato, pero al ver que Joan Peñarroya iba a seguir, pues bueno, decidieron separar sus caminos. El Barça se ahorra un contrato importante, pero lo comentaba Sergi también ahora. Hay cosas extrañas en este mercado de fichajes, nombres que están sonando, ¿no? Por ejemplo, son oficiales ya tanto Juan y Marcos como Miles Cale, pero se está hablando de Schengelia, que está hecho y en los próximos días será oficial. Pero está hablando también de Will Clyburn, que, bueno, para que la gente que no lo sepa tanto, pero son dos jugadores, Clyburn y Schengelia, que han coincidido en la Virtus este año y que han coincidido muchos minutos en pista, Clyburn al 3, Schengelia al 4. Y no ha habido tampoco una conexión con dos jugadores que hace 5 años atrás estábamos hablando de seguramente del mejor alero y del mejor 4 junto con Mirotic, ¿no? de la Euroliga, ¿no? Entonces ese encaje que no se ha producido en Bolonia, una lesión de Clyburn que ha hecho que Schengelia vuele y que haya destrozado, ¿no? registros en la final de la Liga Italiana. Pues si no ha habido ese encaje en Bolonia, es un poco raro, ¿no? Que ahora el Barça vaya a pretender que esto funcione aquí. Y bueno, y en la posición de base, tengo la sensación que tenemos 3 cromos muy parecidos, 3. Tenemos a 3 bases con Satoransky, con Núñez y con Juan y Marcos, que digamos su especialidad no es el tiro exterior. Son buenos directores de juego, son 3 bases altos por encima del 1,90 m, pero me falta algo diferencial, ¿no? Me falta quizá un base americano, un perfil como el de Lorenzo Brown que había sonado, ¿no? Y al final, ostras, los números de Juan y Marcos en ACB la temporada pasada son calcados a los de Satoransky en cuanto a anotación y asistencias. Esa apuesta por un base joven, pese a que Juani cumplirá estos próximos días 25 años, ya la tienes en Juan Núñez y es como, bueno, había como un espacio ahí para un tercer base que fuese muy diferente y que ofreciese posibilidades en la posición de uno que no tenías esta temporada. Y bueno, creo, y ahora ya sí, ¿no? Con el fichaje de Juani cerrado, que la posición de queda algo corta. Veremos a ver la Pro cuando vuelva, si vuelve a tener minutos en el 1. Pero bueno, son un poco esas cosas, ¿no? Que me están costando un poco de entender en este mercado de fichajes del Barça. Mira, yo le decía a un mecenas, a Héctor Pinedo, que ha estado también aquí en Team Barça hablando de baloncesto, que es lo que más le gusta. Yo le decía, así en tono de broma, por Patreon, en Club TDP, le decía, en el canal que tenemos del Triple de Epi, Lorenzo Brown, Panther, Clyburn, Schengelia, Vesely como quinteto. Firmas. Y me decía esto Héctor Pinedo, muy interesante. Me decía, esto tiene mucho contexto. En la situación que estamos y viendo cómo va el mercado de Euroliga, sumando el tema de cupos de ACB, creo que están haciendo lo que pueden. Si tuviéramos posibilidad de fichar a TJ Shorts, ¿alguien cree que no lo harían? El tema es que nosotros no tenemos pasta y los equipos griegos, turcos, más Mónaco, Armani, los exóticos de Dubái y Hapoel se les cae de los bolsillos. Por lo que el mercado que te queda o es random, estilo Cale, o glorias venidas a menos. El análisis de Héctor Pinedo, que no sé si lo compra Sergi Carmona, por ejemplo. Bueno, a ver, el análisis desde el punto desde el sentido común está muy bien, pero me parece muy loser. Bueno, pues respóndele a Héctor si quieres. Bueno, no, yo no tengo que hacer esta faena, la tiene que hacer Navarro. Yo no la tengo que hacer, Juanma. Pero ¿hay pasta, ¿hay pasta o no hay pasta? No hay pasta. Vale. A mí me dicen que los recursos son limitadísimos. ¿Y a partir de ahí qué se puede hacer? Bueno, pues moverse mejor. Moverse mejor. Lo de Juani. El tema es que la sensación que da, que no sé si más le parece lo mismo, es que es como todo como un impro show. Entiendo que tú tienes que gestionar la agilidad y tienes que gestionar el cambio. Lo entiendo y en el mercado pasan cosas. Yo lo entiendo perfectamente. Pero da una sensación desde fuera, de improvisación, con lo cual no quiero decir que no ocurren. Pero da una sensación de impro show. De impro show y de que no le da sentido al proyecto. Mar lo ha dicho, son 3 tíos que son calcados. A todo el mundo nos ha dicho por activa, por pasiva, que Clyburn y Schengelia nos han llevado bien en la Virtus. Nos lo han dicho de diferentes maneras. Jo, macho, tío. Pues entonces no le encuentro sentido. ¿Qué es? ¿Por meter un tío en el roster? Es que, no sé, a veces perdemos de vista que esto es el Barça. Evidentemente con todas las dificultades que el compañero ha dicho, y que yo que sé, que un jugador medio decente
como Rafa Villar, que te sale de la cantera, coge, bueno, como el año anterior otro, cogen y se te van a Estados Unidos a ganar muchísimo más dinero y evidentemente con una apuesta en teoría de minutos que aquí la han tenido de rebote por las circunstancias, porque nos hemos quedado en medio de temporada con muchos partidos con 9 fichas seniors, que esto también es otra cuestión que nos tendríamos que plantear. De cómo es como si a Hansi Flick le dicen, no, mira, se medio mueren todos y te quedas con, bueno, pues 15 jugadores en el primer equipo, 2 son porteros. Y le dicen, no, tira del B o haz lo que jueguen estos y haz lo que puedas. No tiene ni el más mínimo sentido, Juanma. Entonces, es una falta de sentido. Y yo lo que creo es que, bueno, esta temporada pues habrá que hacer un acto de fe y de comunicación y decir, pues, lo que yo diría, oye, vamos a luchar la CB y la Copa del Rey, vamos a hacer lo que podamos. Vamos a ir a muerte, vamos a centrarnos ahí, la Euroliga, que sea algo que nos sirva para mejorar, pero no enfocar los tiros en las 3 competiciones, porque la cuarta ya ni nos hemos clasificado. Pues sí, la cuarta nos va a tocar verla desde la tele, la Supercopa. A ver, el tema del dinero está claro, que ahora mismo el Barça en ese cuerpo a cuerpo en los despachos no puede competir contra los griegos. A ver Fenerbahce cómo se mueve, si viene la NBA a tocarle a algún jugador como Nigel Hayes-Davis. En Dubái tienen mucha pasta, Hapoel Tel Aviv también. Pero tengamos claro una cosa, es decir, el Barça tiene muchos millones puestos en Billy, en Vesely y en Satoransky. Es decir, que el Barça tengamos en cuenta eso, que no son, estos 3 casos no son sueldos, digamos, menores. Los 3 jugadores acaban contrato en 2026, entonces un poco lo que comentaba antes, ¿no? Bueno, en 2026, cuando te quites seguramente a 3 de las fichas más altas, Panther aparte, ¿no? De la plantilla, pues a ver hacia dónde te puedes mover. Yo creo que esta temporada que va a arrancar después de vacaciones es una temporada que te exige estar activo en despachos desde el primer momento, de ir teniendo claro, ¿no? Octubre, noviembre, pues qué quieres hacer con los jugadores que acaban en 2026. Si ves que Sato no acaba de recuperar su rendimiento, pues empezar a pensar en un nombre interesante en la posición de base. Y bueno, el concepto de Sergi de Impro Show, la verdad que me ha gustado bastante y lo veo como bastante adecuado a la realidad, ¿no? Es decir, ostras, tanta prisa tiene el Barça o Brown o esa opción de un base diferente respecto a lo que tienes en plantilla. Tanta prisa tiene el Barça para tener que cerrar a finales de junio la posición de base. Oye, ahora en nada se te abre el mercado de jugadores NBA que se quedan sin contrato. Oye, es un mercado que años atrás, Dante Exum, el propio Jabari que estaba sin equipo, Chimes y Metu, oye, te ha funcionado bien, ¿no? Entonces, bueno, quizá en esa posición de base a lo mejor te hubiese encajado algún jugador, pero es eso, a nivel de junio, por una parte bien, porque ya tienes digamos, esa posición de base cerrada, pero no acabo de entender esas prisas, ¿no? Entonces, pues bueno, no lo sé. Yo lo que sí que creo, y no sé cómo lo ve Sergi, es que, bueno, que Joan Peñarroya, digamos, va a empezar, yo creo, con ciertas dudas la temporada, porque no ha acabado bien porque obviamente el propio entrenador lo sabe, que ha habido momentos que en una situación económica de la sección correcta el Barça lo hubiese destituido, pero que no se le ha destituido por un tema de los recursos económicos que había. Coincido lo que dice Sergi, no hay dinero. Estamos ante la temporada del centenario del básquet azulgrana y el equipo, pues bueno, pues no va a ser lo potente que muchos soñaríamos. Pero yo creo que Peñarroya, pues bueno, esta temporada obviamente no ha sido buena y va a empezar con dudas. Si el inicio de ACB del Barça no es todo lo correcto que tiene que ser, porque el Barça no se puede permitir otro año más quedar quinto en ACB, o sea, no se lo puede permitir, y el Barça no puede llegar a la última jornada de la primera vuelta de la ACB. ¿Me meteré en la Copa o no? Tengo que ganar. Esto es impensable en un Barça, es impensable, y yo creo que, ¿no?, cuando se dan por aprobadas según qué temporadas, yo creo que tenemos que ser conscientes de los estándares de jugar en el Barça. Pero bueno, no lo sé. No sé si Sergi lo ve igual, que a lo mejor un inicio un poco irregular en Euroliga puede comportar según qué situaciones y según qué entrenador que ha salido del Zenit de San Petersburgo puede arrancar la temporada sin equipo. Yo creo que esa bala va para 2026.
Y a rezar de que no venga lo que ha dicho antes Marc, ahora que ya en temporada, que yo qué sé, pues Japón no le vaya bien, me voy a decir un nombre que no esté en cartera, no le vaya bien a Itudis, y el tío se vuelva loco y le diga, toma 3 kilos, y tenga que decir, pues bueno, pues vamos para allí. Yo creo que esa es una bala que es para empezar el nuevo proyecto con todo lo que ha dicho, ¿no? Con que ahí ya sí que puede venir este entrenador, hacer un equipo a su corte y decir, pues mira, con toda esta pasta que tengo, quiero a todos estos, ¿no? Bueno, yo creo que Peñarroya va a empezar la temporada con ganas y con fuerza, más que con dudas, simplemente por carácter y por lo que sé de él, Lo que pasa es que, claro, si la plantilla, entre comillas, a día de hoy no tiene la misma calidad que la plantilla del año pasado, ya este equipo tuvo problemas en diferentes aspectos para no aburrir a la gente, tanto del juego defensivo como del juego ofensivo, y luego, evidentemente, es una realidad que este staff, a bote pronto, no ha mejorado a ningún jugador. No sé qué me puede hacer cambiar de opinión, de que no sé qué le va a hacer Joan Peñarroya para que mejore cualquiera de los que estaba este año, o qué va a hacer para que mejore Clyburn en su relación con Shengelia. Yo qué sé. No veo la luz al final del túnel, Juanma. Estoy como en una sala de la negación y estoy cayendo a una mazmorra ya directamente. Ya veo que tú y Mar estáis con el ánimo un poco bajo en cuanto a lo que puede ser la sección. Bueno, lo veremos a partir de que se empiece a competir y también veremos si hay algún tipo más de movimiento, que lo va a haber seguro en este mercado cuando se abra, como decía Mar, de verdad. Algo habrá y a ver si ilusionan a la gente, porque yo veo la ilusión un poquito por los suelos. Pero antes de que este triple Depi vaya cerrándose, lo que quería comentar es una cosa un poquito más que se acerca a la sección de manos blancas de Sergi en fútbol, que es una cosa que ponía el periodista Guillermo García, ex de Relevo y ex de Diario Marca, en Twitter, y me llamó mucho la atención, evidentemente, que ponía lío a la vista en la ACB porque una comisión interna investiga al presidente y al director general por presuntos beneficios económicos y trato de favor a determinados empleados de la empresa, así como presiones al estamento arbitral. Eso es lo que puso en Twitter Guillermo García. De momento, pocos medios han hecho eco o han ampliado esta información. Sergi, cuando te lo he pasado has dicho, bueno, no me sorprende. Abro comillas, no tenía pruebas, no tenía dudas. Juanma, es que... Mira, te voy a decir lo mismo que he comentado fuera del micro. En competiciones nacionales, porque en Euroliga digamos que el número no es tan escandaloso. En competiciones nacionales, y coge todas las competiciones nacionales, han habido más de 3 entrenadores que en diferentes momentos, 3 entrenadores que evidentemente algunos sí que le ha podido competir el título al Madrid, algún otro no, ni se le pasa por la cabeza, pero son gente que habla, es echada para adelante. Ha habido más de 3 entrenadores que se han quejado de esa diferencia de trato y de esa diferencia numérica a nivel estadístico. Pero quejarse es quejarse en micro abierto, ¿eh? No ha habido medias tintas. Sí. No ha habido medias tintas. Entonces, claro, si este periodista, que es lo que me has pasado, ha dicho que, bueno, aparte de los egipcios, pues había a nivel del estamento arbitral, pues esto es... Bueno, que lo demuestren, ¿eh? Porque a nosotros nos han dado la turra con Negreira y al final Negreira ni fu ni fa. O sea, era otra cuestión de egipcios. Pero es que es muy evidente, Juanma. Yo ya te lo dije el día que salió lo de Negreira, además el día 1, ¿eh? Yo he ido al campo en esa época. No te podías oler nada, aparte es que era imposible que hubiera ayudado al mismo. Porque es que el 95% de los partidos no había motivo para que nos ayudaran. Y yo ya el primer día te dije que era un egipcio. Es que, claro, es que dices egipcios todo el tiempo, Sergi, por luego para la gente que no lo está viendo, egipcios por poner la mano delante y la mano detrás, ¿vale? Lo explico para que... Con esta te digo Oli Guapi y con la otra recojo la recompensa. Francisco Trincao, digamos, ¿no? Sería un poco el asunto. Un poco está ahí. Entonces, claro, bueno, habría que hacerse más preguntas, ¿no? De cómo ha llegado Antonio Martín y tal. Pero esto ya es más complicado, ¿eh? Pero más elaborado, ¿eh? Pero vamos, no se podía saber. Si tiramos después, sacamos también lo del tema del asunto, que ya lo comentamos en la última terracita, o en directo lo comenté con Sergi, en la revolución o la renovación más bien del estamento arbitral en fútbol, que también apunta a que se rodee todo bien de madridistas.
Hombre, si uno se pone a creer en conspiraciones, es fácil, te lo ponen casi votando para que creas en ellas, ¿no? En el caso de la ACB, bueno, lo comentábamos contigo más, recuerdo no hace mucho, en un triple de EPI, sobre el tema de los tiros libres, ¿no? Que eran datos escandalosos en cuanto a la diferencia de los que tiraba el Madrid con los que tiraban sus rivales. Un dato que no tenía ningún tipo de sentido. Con un jugador además como Tavares, que es inmenso y que, bueno, en fin, puede cometer también muchas faltas. Pues no, siempre salía ganando y con mucha diferencia el Real Madrid. De esto que ha salido, que decía Guillermo García, de momento, ¿qué sabemos o qué se sabe? Poca cosa, ¿no? Poca cosa de momento. Yo creo que, bueno, que la ACB, bueno, como mínimo, yo creo que se debería confirmar de manera oficial, ¿no? Que se está llevando a cabo esa investigación a nivel interno. Bueno, yo creo que a ver cómo avanza todo, a ver si vamos conociendo más detalles, ¿no? Se habla de la figura del presidente, empleado más, ¿no? A ver lo que va trascendiendo. Pero con el tema este que comentabas de los tiros libres, bueno, es que es una evidencia, ¿no? Y al final era un más menos, ¿no? Que salía pues casi doblando al segundo equipo que tenía, digamos, ¿no? Ese más menos. Y era una situación que contrastaba mucho con lo que se veía en Euroliga, ¿no? Que digamos que estaba todo más equilibrado. Y eso siempre lo hemos tenido claro, no es una cosa, ¿no? De que cómo lloran en Barcelona por eso. No, para nada. La cosa es que, ¿qué pasa? Que el Real Madrid es un equipo que no defiende, que no es intenso detrás, ¿no? El Madrid es un equipo guerrero, que pelea detrás y por lo tanto, pues un poco como todos, ¿no? Da, pero también recibe. Entonces ahí sorprendía. Y nada, del tema de los árbitros, yo sí que es verdad, si no me falla la memoria esta temporada, estábamos acostumbrados años atrás a ver partidos con árbitros microfonados que durante todo el partido pues, se veía interactuar con los jugadores, entrenadores, vídeos editados, tengamos en cuenta eso, que a lo mejor pues, alguna jugada que podía ser un poco más delicada no salía. Y a mí, si no me falla la memoria, es que creo que esta temporada este contenido prácticamente se ha dejado de hacer. Hemos seguido escuchando a los entrenadores en el banquillo, pero no hemos escuchado tanto a los árbitros, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando he visto ese tema de presión de árbitros, digo, bueno, es que es verdad, es que este año, ¿no? La final de la Copa del Rey por los árbitros o el clásico no sé qué con los árbitros. Todo esto que teníamos años atrás de Facu, tranquilo, Facu, no me hables tanto desde el principio. Esto no ha pasado esta temporada, esto ha sido años atrás, ¿no? Bueno, a ver lo que pasa. Yo creo que esta temporada, que el Madrid ha ganado de calle y que de los últimos 31 partidos de ACB ha ganado 30, pero esta temporada hemos escuchado a Sito Alonso quejarse, hemos escuchado a Ivonne Navarro también liar un buen Cristo después del segundo partido en Madrid, hemos escuchado a Pedro Martínez también protestar, y que quede claro, o sea, yo creo que el Madrid ha sido campeón inapelable de la ACB, ha perdido solo un partido en el playoff. Pero lo otro ha pasado y como ha pasado yo creo que es algo que no se puede obviar y además con un mensaje que siempre va, ¿no? Pues en esa línea de que así es Madrid y bueno, el Madrid es un equipazo desde luego, pero que esto no es que Peñarroya haya llorado un día contra el árbitro, no, es que no ha sido Peñarroya precisamente. Me acuerdo de Peñarroya en la Supercopa que decía que era muy pronto para calentarme y estábamos hablando de septiembre del año pasado, pero han venido muchos entrenadores después a ver lo que ocurre y nada. La ACB también tiene que acabar de dictaminar, no sé si es la ACB o si es la justicia española, aquella liga del pasaporte de Marcus Slaughter, que aquello, ostras, estaba en paradero desconocido y un prófugo de la justicia y el tío subía publicaciones en Estados Unidos con las giras de pretemporada del Real Madrid, que ese es otro tema que otro día nos daría también para hablar largo y tendido. Tendremos que crear una sintonía de manos blancas, pero para baloncesto. Ya me pondré a trabajar en ello porque pinta esto a que la próxima temporada también tendremos polémica y es cierto que venimos de una que ha habido, porque como decía bien Mar, Peñarroya se ha quejado poco, se han quejado otros más que Peñarroya y esto ya, incluso si lo extrapolamos al tema mediático, si uno ve los partidos por Movistar, la verdad que canta bastante el asunto en cuanto al favoritismo hacia un equipo o hacia otro. Son cosas que se ven claramente, son objetivas. Si uno ve la retransmisión por Movistar de partidos del Real Madrid, si es un Madrid-Barça ya ni te cuento, si es Madrid contra otro, es un poquito bastante claro y marcado. Blanco y en botella, que diría Kelly, nunca mejor dicho, pero tenemos que cerrar el triple de EPI. Si no, antes Sergi quiere comentar alguna cosa más antes de que le pongamos el broche. Sí, le voy a poner el broche yo. Venga, dale. No, lo que quiero decir es que a Antonio Martín lo hemos votado.
como en el cargo que ocupan ACB, lo hemos votado nosotros también, ¿eh? Y ahí llega un momento que esta camaradería, compañerismo, amiguismo que tenemos con el Madrid hay que cortarlo ya, Juanma. Hay que cortarlo ya porque es un pitorreo. Hablo del básquet y hablo del fútbol. Es un pitorreo. Ya ves cómo se está poniendo, no sé con lo que habéis hablado en el rato de fútbol, ya sabéis cómo se está poniendo el tema con Xavi, Mourinho, Alonso, pues ya se está poniéndole cara de Mourinho. Esto ya hace semanas que se lo digo, Marca, a Juanma. Ya unos peino canas, ya sé lo que viene. Está entrando al trapo Xavi Alonso, Yo pensaba que no, pero el otro día aquello que le preguntaron a Laporta, a una joven socia del Barça, del no sé qué, democrático y tal. Sí. Y está entrando incluso en esos temas. Sí, el tema, y encima les hacemos el dedo el acompañamiento al dedo Mourinho, el acompañamiento en el básquet, que esto que ya es para señalar y acabar señalando, porque me siento también por un lado mal, Juanma, porque le hemos dado mucha caña a Peñarroya y también hay cosas que escapan de su control. Yeah. O sea, que le dejen con 9 tíos en el roster no es que caigan como moscas. El tipo de lesiones que han tenido, el 80 o 90% son cero responsabilidad del staff, ¿de acuerdo? Y hemos dado mucha caña y me sabe mal. Yo creo que hay que, como ya lo decía el año pasado, alguna pañolada a los que están al lado del banquillo o al palco alguna vez en cuando hay que sacar, y ahora que es final de temporada y no hay partidos, hay que decirlo. Esto no es solo una cuestión, o sea, seríamos unos necios si solo señalábamos a Peñarroya, ponemos a Xavi Pascual, le damos esta plantilla y pensamos que se han solucionado los problemas. No, sería naif. Peñarroya ha ejercido de portavoz de la sección durante gran parte de la temporada, cuando era una cosa que no le correspondía por el cargo, porque él es el encargado de entrenar. Y Sergi acaba la temporada, escuchamos una valoración de Navarro en Málaga, los medios desplazados, un poco para justificar a Jabari, pero oye, desde arriba, desde el palco, aquí no hay ninguna explicación, no hay absolutamente ninguna valoración de la temporada. Luego, cuando haces algún artículo pidiendo explicaciones, unas explicaciones muy light, hay gente que se enfada. No puede ser. Y hay socios y abonados del básquet que, por respeto, el máximo dirigente tendría que dar la cara y explicar hacia dónde va esta sección. Son 2 años durísimos, de muchísimo desgaste, obviamente sin títulos. Ves cómo le va al lituano en Estambul y flipas de lo que ha conseguido en 18 meses. Y aquí nadie da la cara. Luego, si pides que la den, se enfadan. Bueno, pues nada, es lo que toca. Y por supuesto, que yo lo de Peñarroya, súper correcto con los periodistas desde el primer día y ejerciendo de portavoz cuando no le tocaba. Pues más claro agua, y la gente que se enfade. Aquí uno tiene que hacer su trabajo. Mar lo hace lo mejor que puede en Diario Sport, informando con el baloncesto, y aquí seguiremos contando con él en el Triple de Epi, con una temporada que ya por lo que veo se antoja complicada, y es una pena, siendo la del aniversario del centenario de la sección, que vaya a ser, o que pinte a ser, pues como las 2 anteriores, que esperemos que no lo sea, que a lo mejor cargan un título por lo menos y tengamos alguna alegría. Pero bueno, lo veremos. Marc, ha sido un placer como siempre, y nada, a pasar menos calor, aunque seguiremos pasando todos eso, ¿vale? Amigos, un placer y nada, que si no hablamos más este verano, felices vacaciones, que vaya todo muy bien. Igualmente. Sergi, bueno, a ti te veré seguramente dentro de poquito, ¿vale? Un abrazo a todos, salud. Culé, ¿estás ahí? ¿De verdad? Pues haces bien, porque has llegado al lugar indicado para recuperar la fe en tu equipo, para encontrar a otros como tú. Ellos se atrevieron cuando peor estaban las cosas. Fueron valientes y ahora, como comprenderás, no van a parar. Porque a veces la gente merece que recompensen su fe. El Más que un Club necesitaba un sitio como este, donde las prisas importen lo justo y el contenido marque la diferencia. El podcast que buscabas para volver a ser uno con tu equipo. Porque, culé, si eres del Barça, este es tu podcast. Luego no digas que no te besé.
Bueno, nos vamos ya en esa terracita, sí, se va acabando la 5x03, le gusta a Tony que diga el número de cada episodio y así seguiré haciéndolo porque hay que tenerlo todo bien ordenadito, numerado, que cada terracita tenga su número, los programas de temporada regular también, los formatos que tenemos para mecenas en Club TVP también tienen su número, nunca me olvido de ponerle un número a todos los formatos que voy haciendo aquí en Team Barça porque me gusta tenerlos ordenaditos, tengo ese toque que le voy a hacer. Y poco más que comentar en esta terracita, lo de Nico Williams se va a hacer oficial, eso dice todo el mundo, o los que tienen más información sobre el tema fichajes, que esta semana es clave. Así que veremos si el Barça paga la cláusula, si hace oficial el fichaje de Nico, si hay vídeo de despedida de Nico a la gente del Athletic Club, si hay anuncio oficial por parte del Barça, día de la presentación, qué dorsal va a lucir, el 10 parece que se lo va a llevar Lamine Yamal. Van a pasar muchas cosas. Yo lo que intento haceros entender es que Team Barça no va a alistarse en ese frenesí constante y continuo que hay en lo que es información Barça, porque a mí particularmente, ya lo sabe la gente de Club TVP, a través del chat que tenemos la gente de Premium, que yo voy muy en contra de eso. Me provoca mucha pereza tener que estar todo el día ahí presente, todo el día expuesto. No, a mí me gusta que Team Barça tenga su tono, tenga su momento, tenga su rutina y que cada semana tengáis un podcast que podáis escuchar pues durante toda la semana. Y me sigue llegando comentarios, mensajes de gente a podcast 4 o 5 días después de la publicación del episodio. ¿Por qué? Porque la gente lo descarga a lo mejor el lunes y se lo escucha el viernes o el sábado cuando tiene tiempo durante el fin de semana. Y la idea siempre es esa, que el contenido que tengáis en Team Barça sea un contenido, sobre todo en terracita, más atemporal, aunque comentemos lo que es la planificación de la próxima temporada, tengamos una charla como la de Víctor Solé, que a mí particularmente me ha encantado, conociendo a alguien con una vida tan fascinante, que ha estado en Kosovo con misión de la ONU, fundando una peña del Barça allí. En fin, historias que a mí particularmente me gusta que también sepáis vosotros, conozcáis vosotros y que le den ese punto a Team Barça que lo hace diferente. No voy a decir ni mejor ni peor, diferente. Y eso a mí es lo que más me gusta, que no seamos como todos, que seamos un poquito distintos. Así que nada, dicho esto, me voy despidiendo. Os deseo una feliz semana con todo este calor que está apretando y de lo lindo. Ya hablaremos la próxima semana si se ha oficializado lo de Nico o no, y si no, pues aquí seguiremos dando la cara, trayéndoos el mejor contenido que sabemos hacer. Y sin más, me marcho, me voy, nos vemos en esa siguiente terracita, y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça.